Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Mi nombre es William Martínez. Una semana más en la que me acompaña a mi lado izquierdo el flamante, bello y correcto René Piñón. Hola, ¿qué tal? Yo soy René Piñón. El día de hoy estaré como productor ejecutivo, así como Willy estuvo la semana pasada, porque nuestros productores son flojos. Y la próxima le toca a Jorge, güey. A ver qué hacemos ese día, güey. Es que está bien cabrón y es lo que comentaba ahorita con Willy. El hecho de... O sea, falta nada más una persona, güey, aquí, ¿sabes? O sea, siempre estaba uno de los dos cabrones, ¿sabes? Ajá. Era raro verlos juntos, A veces güey. Carlos, a veces Héctor. O sea, hemos tenido varios productores, pero Willy fue el más constante y Sebas también. Es que el pedo de Willy, güey, es o sea, lo que te decía, güey. El cabrón hablaba como 50 cabrones. Entonces, podemos estar nosotros 4, güey. Pensé que había un chingo de gente porque ese güey no se callaba, güey. Y ahorita me siento muy solo, güey. Es la manera para Jorge decir que lo extraña. Exactamente. Es idioma Jorge para lo extraño, güey. Entonces, pues bueno, una semana más. Venimos de el fin de semana, el día de ayer, espero poderlo sacar el lunes, si no antier, pero bueno, el día de ayer, recientemente fue la revocación de mandato y vamos a tratar de predecir el futuro. Qué chingón que nadie fue a votar y que dejaron al pendejillo ese loco solo en las urnas, güey. ¿Cuál es tu predicción así a bote pronto, René? A ver si se cumple. Mira, yo, algo que sé de bote pronto así y que lo mencionamos la vez pasada, no va a alcanzar el porcentaje suficiente para que sea vinculatorio, el 40% que solicitan. Ajá. Lo que sí es que sí va a haber mucha gente que va a votar. Porque también los de... Pues la misma derecha está dividida, ¿sabes? Entre los que no vayan a votar y no, sí, vayan a votar para poder sacarlo. Entonces, está medio difuso todo ese asunto. Está confuso. Fíjate que yo también creo... O sea, yo creo que más bien... Si de por sí, cuando el INE con todas las ganas del mundo está anunciando que ojalá vayan a votar, ahora que no tuvieron nada de ganas de anunciarlo y a la gente le está valiendo madre y todo, pues bueno, espero que haya sido un porcentaje mínimo. Yo creo que salió a votar menos del 10% de la población. Del padrón electoral activo que podría votar, yo creo que fue el menos del 10%. Yo digo que sí fue como un 15, 18. Ok, Jorge, ¿cuáles son tus predicciones? Es que me vale verga, o sea... Pero ¿cuál sería así ya una quinela? Yo creo que no se va a juntar, güey, el porcentaje que pide este pendejo. Ok. Por decirte algo, pero de verdad sí me vale mucha sea. verga. Demasiada, güey. Muy bien, excelente. No, pues quería recalcarlo. No, me parece perfecto. De hecho, no te presenté, discúlpame que Eso también me vale verga. Qué descortés hoy. A mi lado derecho me acompaña la voz opresora, el infunable, Jorge Bustamante. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Bustamante. Muy feliz de estar en tu podcast, Willy, el día de hoy. Gracias, muy bien. De hecho, no tenemos ni puta idea del tema que vas a tocar el día de hoy y eso me emociona bastante. Así es. Sí, porque hoy Willy nos aplicó la que dicen que yo la hago. No sé por qué. Íbamos a grabar mañana, tuvimos que mover el día para hoy. A partir de ahí. No terminé la investigación que tenía y era un tema muy delicado. Mi próximo tema va a tratar de la pedofilia en la Iglesia Católica. Vamos avisando el putazo. Sí, güey, ya para que no empiecen. O sea, el próximo tema que a mí me toque, si se han dado cuenta los seguidores, o sea, después le va a tocar a Jorge, y luego le va a tocar a René, y luego me va a volver a tocar a mí. Que de igual manera, güey, o sea, yo sé que aquí hay opiniones divididas, ¿no? Porque siempre que hablamos de la iglesia como que hay posturas muy radicales. Pero siento que las dos partes van a estar conformes. Ajá, justo, ese es el punto, porque y tiene que ver un poquito también con el tema del día de hoy, ahorita les voy a platicar. Ustedes ya lo vieron. Todo tiene que ver con el tema de hoy, güey. Ahora sí, güey. No, es que este tema Willy lo viene diciendo, no, hombre, va a estar fregoncísimo. Es una historia que ya tenía ganas de platicar hace rato, pero bueno, El día que me corrieron del colegio. ¿Cómo conocía a Willy usted? Blanco? ¿Cómo conocí a tu madre? ¿Cómo conocía a Willy? Creo Nunca que... hemos platicado esa historia, ¿verdad? De cómo nos conocimos. No lo hemos platicado. Dijimos Yo que creo íbamos a hacer un podcast. Habría que hacerlo algún día. Que nomás platiquemos así, a la chingada. Sí, como que nunca platicamos en esos podcasts. Es que... Siempre hay tema. Es de los pocos temas de los pocos podcasts que son temáticos, ¿no? Bueno, ¿saben quién es Diego Dreyfus, no? Sí, sí, sí. El güey, haz de cuenta que tiene como que su contenido exclusivo y la chingada, donde como que es un poco más profundo, ¿no? Con los seguidores y la verga. El caso es de que estaría chido abrir una plataforma que fuera tipo la página de ese güey, pero en la que
a mí se me haría interesante en la que estemos, por ejemplo, no sé, güey, platicando, fumando puros, güey, nosotros en nuestro pedo, pero sin tener un tema, ¿sabes? Platicar como de la vida en general, güey. Divagar, güey, y platicar ese tipo de historias, güey. Hagámoslo, me gusta la idea. Por ahí podemos ver qué plataforma es sustentable O incluso podemos hacerlo en vivo. Podemos hacerlo en vivo incluso, güey. Estaría cagado, estaría chido. Vergas. A lo que iba con el tema del día de hoy es que, bueno, para los que no lo sabían, este podcast no es 100% religioso. Bueno, de hecho, ni siquiera es religioso. Nunca tratamos el tema de la religión. Más bien, lo tratamos a cada rato. Pero por encima, güey. Sí, o sea, bueno. no es doctrinal, ni es teológico, ni es católico el podcast. Compartimos, digamos, la misma fe. Pero a mí me parece, en estos temas en particular, que como católicos, como laicos, es nuestra responsabilidad ser los primeros en exhibir las situaciones que pueda haber particulares. Por ejemplo, el caso de la pedofilia, güey. A mí me daba mucho coraje que mismos católicos se encabronaban que hubiera salido a la luz. O sea, no se encabronaban que hubiera ocurrido un hecho, sino se encabronaban de que ocurrió que un medio de comunicación sacó a la luz. Por ejemplo, el tema de Boston, que el Boston Herald fue quien destapó que había una red de pedófilos en Boston, güey, y la destapó completa, y los católicos se encabronaron que hubiera salido la nota en lugar de encabronarse que hubiera ocurrido el hecho, ¿sabes? O sea, hubo más encabronamiento por parte de la revelación, y no, es que es una conspiración para esmar a la iglesia. Es como, güey, si no ocurre esto en la iglesia no lo estarían destapando, ¿sabes? Sí, claro. O sea, si se lo estuvieran inventando, pues sí encabrona, pero no se lo están inventando, son pruebas, son hechos y está ocurriendo. Debemos ser nosotros los primeros en decir, así hijo de puta, me lo topo en la calle y lo madreo, güey, ¿sabes? Sí, es que es exactamente el mismo supuesto que pasa con las demás religiones, ¿verdad? Incluso en el mismo catolicismo, que mucha gente lo niega, hay fanáticos religiosos. Y sí, creo que la principal de las religiones que tiene fanáticos religiosos, porque la mayoría de los católicos ni siquiera conocen lo que realmente señala la misma iglesia. Exactamente. Entonces, siento que de ahí dicen, no, es que yo voy a defender mi fe sin importar lo que pase y que la fregada, pero pues termina siendo... Sí, son hipócritas, la neta. Hay una gran cantidad de hipócritas en todas las iglesias, de todas las religiones, pero no hipócritas... Es que no sería hipócritas, sería ignorantes más bien. Porque si fueran hipócritas es porque lo saben, pero aquí son realmente gente que no sabe lo que... Y habla en nombre de, güey. O sea, como ahorita que vemos los movimientos feministas y pro aborto y tal, y escuchar que ese tipo de personas están a favor de la iglesia católica, güey, pues es ignorancia. Sí, como las católicas por el derecho a decidir unas cosas. Sí, claro. Y también, por ejemplo, o sea, yo siento que en el podcast siempre hemos buscado, pues vaya, la verdad, güey, vaya más allá de lo que nosotros opinemos. Por ejemplo, el tema de la depresión. Pues yo siempre he pensado, y la neta, que la depresión sin pedos se podría quitar si alguien se amarra los huevos, güey, y piensa las cosas fríamente y tal. Y se me hace un poco pendejada. Pero aquí mostramos lo que dice en los estudios, güey. Lo que sí, no, más bien tú señalas la parte depresiva como la generalidad. Pero... No, inclusive clínica, güey. O sea, realmente, y he visto casos, güey, de gente que logra superar este tipo de cosas con un control de su disciplina, con un control de vida, etcétera. Pero, o sea, aquí expusimos el tema y todo, güey, ¿sabes? Sí. Y opiniones de autores y demás. Entonces, pues también, güey, o sea, no porque un día, güey, critiquemos la iglesia católica en un punto en concreto, digan, estos son ateos. Pues no, güey. O sea, anticatólicos. Me parece más grave esa acusación de anticatolicismo a ser ateo. Pero bueno, hasta el Papa, güey, lo han criticado de católico. Ahí vamos. Literal. Qué bueno que salieron estas conversaciones porque el día de hoy es similar lo que platiqué en aquella época de la Nueva Jerusalén. Y es muy similar a lo que platiqué también del informe Kissinger. Digamos que aquí en este tema converge. Entonces, vamos a iniciar. Y este es la nueva Kissinger. La nueva Kissinger. Voy a iniciar. Entonces, me gustaría iniciar del lado derecho. Jorge, voy contigo. Oye, si no tengo ni puta idea, güey. Ahí va la pregunta, y después voy con la narrativa. Pero, okay, o sea, frío, a bote pronto. Va. ¿Qué has escuchado del tradicionalismo católico y qué has escuchado del sedevacantismo? Tradicionalismo y sedevacantismo. Sedevacantismo. A ver. Primero el tradicionalismo católico, güey. Güey, es que yo siento que parte aquí muchas vertientes, ¿no? Pero si me mencionas los dos temas, tengo entendido, o sea, en esta cosmovisión, de que el tradicionalismo atiende a lo que directamente se comprende por la Iglesia Católica, güey. Atendiendo a los ritos, güey, principales. Sí, doctrina. Exactamente. Y el sedevacantismo, asumo que hemos tocado este tema de repente, ¿no? No sé si se refiere a estas personas que están como que separadas de o sea, no de la iglesia, güey, pero sí como tal del Papa, ¿no? Justo, güey. ¿Es eso, no? Vas bien, sí, güey. Sí, vas bien. Ok. Entonces... Respuesta correcta, güey. Ahora, yo
relacionándolo un poco, o sea, para salir del tema del catolicismo, güey, relacionando un poco con la masonería, se dice en la masonería que el rito original es el rito escocés antiguo y aceptado. Ajá. Y las demás personas que no pertenezcan a este rito se consideran o son otra logia, como el rito de York o tal, o son Sí. logias rebeldes. Exacto. Entonces, la cuestión es de que una vez platiqué con un güey de Ujú. una logia rebelde y él me dijo, no, es que los incorrectos son ustedes, güey, los del rito escocés antiguo y aceptado. Y yo, cabrón, ¿cómo? Y me dijo, sí, güey, los pendejos son ustedes, pues porque nosotros, güey, si nos apegamos a los ideales buenos, porque ustedes están, sí, desde un principio, pero son los malos. Entonces yo Sí. siento con ese sedevacantismo que es algo parecido. Justo, güey. O sea, la iglesia tradicional católica te va a decir, esos güeyes son los malos, y el sedevacantismo te va a decir, no, los tradicionales son los incorrectos, güey, ¿me entiendes? Entonces, Verga, güey, parece que sí leíste el tema, güey. no, güey, o A sea, la pero verga, güey. lo relaciono con ese Mi pedo. mamá me dijo que no dijera verga, güey. Chinga. Ah, sí. De hecho, Van dos. señora Willy, Señora Willy. Van tres. Mamá Dije Willy. verga 3 veces. van 3 insultos que está realizando Willy. Y miren, aquí en este cuadernito voy a anotarlo porque Ok, miren, las- aquí soy productor, no solo produzco, sino René también... es la- como esa niña el jodona del salón, ¿sabes? De que le Es va a la decir la de- maestra. Maestra se paró mientras usted no Así, estaba. güey. Mira, Maestra tiró. lo voy a contar. Estábamos a punto de empezar a grabar y lo dice Willy. No, espérense. Y tuvo una videollamada con sus papás. Sí. Y su mamá nos pidió específicamente que le dijéramos, Willy, hagamos lo necesario para que Willy no diga malas palabras. No, que no, Concretamente esa bueno, palabra. no me Oiga, prohibieron las malas palabras, bueno, me prohibieron prohibieron las referencias fálicas. Sí, no, las malas razones referentes a la sexualidad humana. Así es, genitales hoy, el día de hoy no voy a hablar, por eso. Más. Sí, ya más, perdón, la regué, mamá. Fueron 4. Te voy a poner un pinpoint a partir de cuando lo puedes empezar. Muy bien, perfecto. En lo que René termina de apuntar aquí el chisme a la maestra al final de la clase. Oye, en el pizarrón así, ¡te paraste! Sí, rayita. No, por favor, Hijo de borra. puta, güey. Sí, la maldita siempre borraba a sus amigos. Oye, René, ¿tú qué has escuchado de ese tema? Que, por ejemplo, en redes sociales han sido... Nada Re- más. sí, aclarando adelante. esto, güey. Agrega lo que quieras. Yo por estoy a favor Está en de este la podcast. primera. Del Del tradicionalismo. tradicionalismo. Ujú. Pero luego Así, a priori. profundizaremos. Sí. Ajá, sí, lo vamos a profundizar. Ok, muy bien. René, ¿qué has escuchado tú del sedevacantismo y del tradicionalismo? ¿Lo has escuchado como sinónimo? ¿Lo has escuchado como contraposiciones? Y sobre todo, te lo pregunto a ti en particular porque a Jorge le valen madre las redes sociales, tú estás un poquito más involucrado. ¿Ha habido manifestaciones sedevacantistas y tradicionalistas dentro de redes sociales, en particular en Twitter, güey? ¿Ha habido así como fricciones que han existido entre unos O sea, pero grupos y está en otros? tendencia o... Ha estado de repente arriba, abajo, o sea, pero es una constante, digamos, bastante visible, ¿no? O sea, y más cuando, o sea, entendiendo que las redes sociales son un echo chamber en la que o sea, escuchas lo que te gustaría escuchar, Sí, no, pero no te también... van a mostrar cosas que Pero también te ponen la polémica que saben que te va a encender y que te va a dejar conectado. Entonces de repente estás escuchando lo que te gusta, y luego alguien que chinga exactamente lo mismo que te gusta. Y ahí es donde de repente salen estos temas. ¿Tú qué has escuchado, René? ¿Qué nos puedes platicar? Mira, está bien interesante. Porque ahorita quiero reconocer el trabajo que hiciste en el podcast pasado. Porque está bien cabrón, moverle aquí. Yo. Justamente lo que dijiste. Y Willy, Blanco y Sebas. Ustedes no hablan, no vengan a decir que Sí, está cabrón. güey. O sea, Y te usted- la cagan, ¿no? O Ah, sea, sí, ya, sí, no. güey. No, te creas. Los quiero. Vuelan pronto. Pero, bueno. El sedevacantismo, de donde yo recuerde, Ajá. derivó dentro de la Iglesia Católica, surgió lo que fue el Concilio Vaticano II. ¡Ah, güey! Convocado Parece que por sí el lo Papa- estudiaron, güey, Publicado- los dos. convocado por el Papa Juan Juan XXIII. Dato curioso, el Papa Juan XXIII, Era mucha gente lo considera como un idiota. Para Dice- mí es mi favorito, sin pedo. Decían, es que es el peor papa que la frega porque dicen que va a ser muy manipulado y todo. Y así Era un papa de transición, ¿no? fue, pero Sí, no, lo no consideraron así que vamos a poner o sea, era la idea. papilla, vamos a poner un Sí, no, papilla mientras... la idea era, vamos a poner un papa, pero así que digas, "Oye, de transición. No, o sea, era más bien un papa manipulable. Conocido como el Papa Bueno. Ajá, conocido como el papa bueno. Bono. Ajá. Pero- que venía de Pablo VI, que fue un... No. Fue Juan XXIII y luego ya fue Pablo VI. Pablo Pablo VI, VI fue el que terminó El de que hacer culminó todas con las Tienes razón, modificaciones culminó. del ajá. Concilio Vaticano II. Pero derivado de estas Bueno, modificaciones, ¿cómo explicarías, digo, ya que tocaste el tema, a grandes rasgos? Este no es el podcast del Concilio Vaticano II, güey. Valdría la pena, pues yo sí, creo, nomás por empecé ahí a hablar 2 tratarlo. segundos y ya me interrumpieron. o sea, Pero ¿cómo podrías explicarlo? Ya que tú tocaste esta tangente, o sea, a grandes rasgos, güey, así sin meternos a temas doctrinales específicos, ¿qué fue el Concilio Vaticano II? Mira, un concilio es la reunión de todos los obispos, o al menos los obispos más importantes, cardenales y el papa de la iglesia, Ujú. para tratar un tema en específico. Claro. En este caso, se venían
viendo desde los inicios del siglo pasado, ya había pasado las 2 guerras mundiales, y dijeron, oye, caray, aquí hay un problema, hay una ideología que se está comiendo el mundo. Ah, Caracas. Sí, chinga. Si le ganamos a los nazis, como Fue que... la chinga. Digo, ¿cómo fregados nos están comiendo? Pero bueno, estaban pensando, aquí hay una idea que nos está comiendo el mundo y están perdiéndose las ideas cristianas. ¿Por qué? Y se llegó a ver de que realmente no se estaban transmitiendo. Por el hecho de que todas las mesas eran en latín, que realmente la gente que sabía latín era mínima, eran sacerdotes y 3 y 4 chícharos. Sí, sabían repetir la oración, Ajá. pero no sabían latín, güey. ¿sabes? Sí, entonces no se enteraban de qué fregados era el mensaje que la iglesia quería transmitir. Y en este concilio se adecuó de que la misa y todos los ritos católicos se adecuaran a las lenguas de los lugares en donde son originarios. Y a partir de ahí se empezó a modificar la forma de llevar la tradición. No en sí no en sí se modificó la finalidad o la parte central de la misa, sino que solamente se modificaron ciertas cositas, ciertas partes administrativas y se crearon varias constituciones en las que lo van detallando. Pero bueno, eso fue el concilio a grandes rasgos. Pero derivado de ahí, hubo un sacerdote que fue el principal opositor del Concilio Vaticano II, que era Marcel Lefebvre. Que de hecho era arzobispo. Ajá, él era arzobispo, era cardenal, creo, no sé, uno de esos dos. Era arzobispo y fue de los que, de hecho fue el que más le hizo de pedo, pero de todas maneras firmó todas las cartas conciliares y todo. Sí, porque él tenía la idea de, bueno, está bien, vamos a darle. Ajá. Pero de ahí dice, caray, no, es que lo que está haciendo aquí está mal. Y está mal, y el Papa Pablo VI lo intentó convencer y al final, pues no pudo. Y Juan Pablo II también trató, sí, y Benedicto también. Siguieron intentando convencerlo constantemente, pero decía, no, y creó su propia fracción de la iglesia, que ellos creo que también se consideran católicos, pero... El señor Lefebvre genera esta fracción de la iglesia llamada la sociedad sacerdotal, que es una palabra que quiero que se graben, sociedad sacerdotal, porque hay varias en esta Son historia. varias palabras, pero está bien. Sociedad sacerdotal, él es San Pío X, y se genera, digamos, como de una manera reaccionaria al Concilio Vaticano II. Ciertamente ya existía como previo al Concilio Vaticano II, o sea, no se genera tal cual, pero sí es una reacción al modernismo de la iglesia, es a lo que le llaman. Entonces, René, ¿tú qué has escuchado de ellos en internet o qué has visto, no específicamente de la Sociedad Sacerdotal San Pío X, sino del conflicto del tradicionalismo con el modernismo y las ideas heréticas que se han promulgado a partir del Concilio Vaticano II, etcétera? ¿Quieres la idea corta o la idea larga? La idea, la corta de preferencia. Son los tetos. O sea, a pocas palabras son unos tetos, la neta. Ajá. Porque ellos viven la fe en una burbuja tal cual, en la que son tan puristas, tan simplistas, que Ojo, reducen que muchas aquí cosas con de la fe. esto, si sacan el clip, bueno, cuando saquemos el clip, porque va a salir el clip, fíjate que son una estructura organizada en la que ya nos va a caer hate, güey. Sí, de por sí, cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, que eran 2000 cabrones en Michoacán, güey. Es que ya entramos al punto de no retorno, güey. Ya no Sí. importa de qué lado te vayas, güey. O si Sí, tratas ya. de ser neutro, ya mamás. Y era lo que decíamos, aquí le tiramos derecha, izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, Lo le que tiramos a todo, mira, para que no anden mamando de que, ay, no, es que bien contentos. No, aquí, mira, repartimos caña a todos. Que yo güey, siento aquí. que es lo que hace el podcast, que lo ames o lo odies, güey, ¿sabes? O sea, Güey, no hay una persona no, que es siempre que- nos diga, estoy 100% de acuerdo con ustedes. Güey, lo amas hasta que lo odias, güey. O Güey, sea, sí, hasta ya. que toman un tema sensible y no, lo de el pasado que dijeron de la educación, muy mal, porque soy de la CENTE. Ah, pues chinga tu madre, güey. Sí, güey, si la otra vez, güey, hasta nosotros nos emputamos entre nosotros, güey, ¿sabes? O sea, Es lo bonito de la conversación, bonito de es la lo bonito, es lo conversación. bonito. Sí, pero no, a lo que me refiero es que son tetos, la neta. O sea, muchas de las cosas que creen, y de hecho, gente que me ha tocado conocer que, pues no es que digan, me junto mucho con ellos, en la fregada, pero sí he conocido gente que ha participado en este tipo de, pues, de movimientos Ajá. que no se cuestionan. O sea, y es algo que a mí no me termina de convencer. O sea, una Sí. persona que se dice creyente y no se cuestiona su propia fe, Esa es la palabra correcta, dices, güey. oye, pues es que... Es más, dicen, ellos se aprenden lo que tienen que creer, pero no el por qué. El podcast de ateísmo católico, de hecho, por eso me gusta tanto, güey. Porque el vato, ojalá algún día viniera. Estaría chido. De hecho, creo que ateísmo católico sí le podemos pegar ahí. O sea, sí jalaría. Estás invitadísimo. Para la gente que no sabe, ateísmo católico es un podcast. Y es lo que una vez me gustaría que le preguntáramos al padre si es que Llega, cuestiona baby. la existencia de Dios. Y él probablemente nos diga que todos los días. Todos los días. Y yo digo que es un tema que se tiene que cuestionar cualquier persona que tenga fe. Estoy un poco en contra de la iglesia que únicamente se va por sentimentalismos, güey.
Que yo no tengo Que pedos. no es por la iglesia, más bien es los ministros. O sea, porque la iglesia por sí misma, incluso Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Ah, no, ¿quién es el de la Suma Teológica? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. No es cierto. Híjole, no me acuerdo. No, quién sí, era. Santo Tomás. Me parece que sí, si no lo va a corregir y va a parecer que sé todo. No, sí, es Santo Tomás. Él mismo, dentro de sus tesis, hace los argumentos más fuertes que han existido hasta ahorita de la inexistencia de Dios. Sí. O sea, en lugar de aventarse un hombre de paja, se avienta un hombre de hierro de por qué Dios no existe. Y luego se pone a madrearse él mismo, güey. Así que, este es el argumento más fuerte que me pude imaginar. Sí, ok, ahora lo voy a desmadrar. Entonces, son argumentos que a la fecha, muchos ateos, sin saber, atribuyen indirectamente a Santo Tomás de Aquino. Y pues está desmitificado por él mismo, ¿sabes? O sea, es como, a ver, vas a hacerme el argumento más cabrón que tenga para probar que no existe Dios. Y luego ese argumento lo trata de desmitificar. Entonces, a mí me parece que la iglesia por sí misma sí permite, por lo menos la iglesia católica que conocemos. Sí, que eso es lo chingón, pero es a lo que voy. O sea, te tendrías que ir, güey, como tipo a las entrañas de la iglesia Ujú. católica para descifrar este tipo de Sí, cosas. justo. Hay varios grupos en los que yo estoy. De hecho, creo que tú estás en uno. Y de repente les mando preguntas así medio fumadas. Ahí estamos. Saludos a Las Vegas, chat. Así medio fumadas de repente, pues de la fe o de la iglesia. Y si hay más de uno a los que le haces dudar, ¿eh? Ujú. O sea, si son cosas que yo dudo, digo, antes de responderme, ponerme a ver qué pedo, voy a preguntárselo a alguien más, a ver cómo reacciona. Va a sonar bien pendeja mi pregunta, pero en un parque se puede fumar. ¿Tabaco o marihuana? Fíjate, Tabaco. eso tiene tanto que ver con lo que Tabaco estamos sí, hablando. porque es abierto. ¿No hay pedo? Creo que sí. Ok. Hay parques que tienen el simbolito de no fumar. Es que, porque mi pregunta. Ujú. Hace poquito estaba leyendo, güey, respecto del humo. Ujú. Se me hizo bien interesante que en muchas culturas se usaba el hecho de fumar, güey, pero no con fines recreativos, güey, sino que hay una relación, güey, que guarda el humo del cigarro con las ideas, güey. Es decir, cuando tú estás desarrollando una actividad que no Ujú. depende al 100% de ti, como contemplar el mar, güey, como Ujú. contemplar... No sé si han visto, por ejemplo, las carnes asadas, güey, que la gente se queda como pendejo viendo el fuego, Sí, güey. es pedagógico. Exactamente, güey. De alguna manera tu cerebro se enfoca en algo y pasa algo parecido con los cigarros, güey, o con los puros y demás. Sí, por eso muchos pensadores se les identifica en la contraportada del libro, que salen en el retrato que le ponen así en blanco y negro, así con su pipita, güey. Exactamente, güey. Sí, ajá. Entonces, estaba pensando, güey, de que estaría chingón algún día, no sé, reflexionar de estos temas, pero Con puritos. con puros, güey, pero en Estaría una bueno. carta abierta, güey, ¿sabes? Sí. O sea, como tú dices, güey, de que de repente avientas como preguntas fumadas, güey, pero nosotros mismos, a lo mejor salirnos un poco de la doctrina, ¿me explico? Sí. Y dejar así empezar a como que- reflexionar. Mira, te voy a hacer una que no me la he terminado de contestar, me la contestaron a medias, A ver, pero está bien interesante, mira. María y José se casaron. pues sí, ¿no? O eso dice, Híjole, eso dice. Sí, sí, sí. Pero yo ya no recuerdo. Aquí miren, estoy diciendo una duda que no he investigado. Pero la neta, María y José dicen que se casaron porque pues, eran María, esposa de José. Y sabe qué. Actualmente la Iglesia Católica señala que el matrimonio se vuelve totalmente y se consuma cuando se tienen relaciones sexuales. Hijo de puta, güey, ya sé dónde vas. Sí, tienes razón, güey. Bueno, espérate. Entonces, si ellos se casaron y María era virgen Y se mantuvo virgen. y se mantuvo virgen perpetuamente como lo marca el dogma, Ujú. ¿realmente se consumó ese matrimonio? ¿Será que los judíos tenían esa percepción del matrimonio igual que los católicos? O sea, eso es una duda que esa me es una está... gran pregunta, güey, porque la verdad es que a San José se le llama el castísimo esposo de María. Pero María casta no fue- significa virgen. Exactamente, pero a la Virgen María, si se le llama Virgen, es antes, durante y después del parto. Pero después del parto a que fue ascendida al cielo en cuerpo y alma, creo que se mantuvo virgen, güey. Habría que responderle, estaría buena esa pregunta, Está güey. interesante Pero bueno, porque... discúlpenme que los interrumpa, pero los voy a retomar. Pero ya estoy Por hasta más la que me verga de gustaría- escuchar. Bueno, seguiría espera, en este déjame pedo. terminar la idea. Ay, bueno, Se pues me es que hacen hubo muy... muchas ideas. digo, se hacen muy tetos porque no se hacen preguntas así. Ah, no, claro o sea, que no, güey. los del... Somos heréticos en este preciso momento. Sí, no es Probablemente herejía no porque podríamos ser estoy... parte de estos grupos que voy a mencionar. Sí, a continuación. y va a empezar a hacer una lista de... Y aquí la lista de todas las personas que quiero que me tiren hate esta semana. Sí, güey, a ver, ¿quién nos va a tirar mierda? ¿Sabes qué estaría bien chingón, güey? Hacer un... Estamos hablando de ideas y no sé por qué, güey. Hacer Hombre, qué apúntalas, no se te van a Fíjate. olvidar, güey. No las apuntes, hazlas. o sea, unos capítulos así como extra de los que hacemos de repente, güey, pero contestando
¿Qué tiene que no pongamos al usuario, güey? No, con todo y usuario, sí. No, Vale porque mierda. estaremos dando fama, güey. Quizá la... Ay, no va a ser que se cuelgue nuestra fama. No, es que algún día a lo mejor y pegamos por una en pendejada, una un de esas- escándalo, en güey. una de Y esas puede de- ser. Jorge Bustamante oye, Se le muere un cabrón responde de a- nosotros y pues a lo mejor... Oigan, les da risa, pero de repente así me meto al TikTok y, por ejemplo, me metí hoy. Ajá. Y de la nada teníamos 1300 seguidores nuevos. Ah, mira. Y dije, mira qué cosas. Y luego me Mira. puse a ver por qué era por el video de los chistes malos. Uy, ese es muy buen video, güey. Jorge, mis respetos, Estuvo bueno ese duelo. Algún Habría día- que hacer una parte 3. Mira, quiero- yo quiero perdí, parte yo, dos yo de perdí, los tres. entonces el retador es René. No, yo quiero hacer una, pero de chistes negros. El que quieras. Güey, el René, de nosotros Tú eres el estaba- retador, tú eres el retador y el regente campeón Va. eres tú. La, Entonces- la siguiente vez que nos juntemos, que sí tengamos tiempo. Ok, yo los produzco. Bueno, Ajá. y- Yo soy público presente en el estudio. sí. Ya se me fue la idea que tenía, Mm. güey. Pero... Di- No, güey, tenía que ver con que le caemos bien gordo a un chingo de raza. Ah, güey. estaría chido, güey. Tipo, A lo- préndela mientras. O sea, nomás es darle clic. Yo te escucho, Jorge. Gracias, güey. A lo que iba es de que estaría chido esos comentarios de hate, como tipo contestarlos, güey. Ok, ¿Sabes? a cada uno de los culerillos. Porque siento que mucha gente, güey, como que aparte dispersaríamos dudas, porque mucha gente nos tira mierda por temas, ¿sabes? En concreto. Pero son temas que ni siquiera están tan bien entendidos, güey, ¿sabes? Es raza que pues, está pendejonilla. Sus respuestas fueron verdaderamente acertadas a pesar de que este es un tema sorpresa. Felicidades a los dos. Pero bueno, el día de hoy no voy a hablar específicamente de sabacantismo, les voy a platicar una historia, pero para ello tengo que explicar dos conceptos. El primero de ellos es el tradicionalismo y el segundo es el sedevacantismo. Bien dijiste tú, Jorge, que no son sinónimos, digamos, el sedevacantismo del tradicionalismo católico. Ocurre el Concilio Vaticano II, ocurre que se llama al concilio y dentro del concilio ciertos grupos empezaron a ser contrarios a lo que se determinó dentro de la iglesia. El más, digamos, visible y el número uno y el que salió en periódicos y todo, el que digamos que fue trending topic en los 80s y que salió en portadas de periódicos y todo, fue Monseñor Lefebvre. Ok. El último cisma que hubo antes de Lefebvre, digo, no es que yo esté afirmando que sea cismático, sino que así fue como se comparó en su momento, fue en 1870. El punto fue que estuvieron, o sea, ni siquiera se parecían un punto con el otro, güey. El de 1870 era porque estaban de acuerdo con una modernización de la doctrina y fueron tan radicalmente liberales y modernos que los mandaron a la chingada. Y Lefebvre era el polo totalmente opuesto, era el otro outlayer, güey. Estaba tan en contra de ciertas reformas y modernizaciones que terminaron por mandarlo a la chingada. Entonces, la similitud es que los mandaron a la chingada, pero cada uno por sus Lefebvre razones. es un pinche apestado en la vida, güey. Güey, ahí te va. Y es bien importante mencionar esto. La fraternidad sacerdotal San Pío X, yo creo que merece una conversación. Conozco hay varios que estarían dispuestos a tener una conversación en la que tienen ellos una visión doctrinal de la iglesia bien diferente a la que se tiene como un católico convencional actualmente. Para empezar, al rito actual se le llamó Novus Ordo y ellos le llaman el rito nuevo, ¿no? El Novus Ordo, ¿no? Entonces, para todos aquellos, Novus Ordo son las misas normales en las que el sacerdote, el celebrante, le está dando el frente a la audiencia y lo tradicional. Audiencia, como si fuera un show. Pues no sé cómo se llama, güey. Según yo sí es audiencia. Al pueblo. Al pueblo, güey. No sé. Este no es el podcast doctrinal de... Los católicos responden. Pues no, güey. No mames. Este güey está sacando su fanboy. Sí, ajá, por ahí hay. Pero qué No bueno seas que así, haga esas pendejo. correcciones. Qué bueno que haya ese tipo No de es Sarah, correcciones. es Sarah. Entonces, ese es el rito tradicional en el que están de espaldas, ¿no? Entonces, a partir de aquí entra una teoría de conspiración, que es en donde ya empezamos con la historia, en la que se menciona que ciertos grupos relevantes a la masonería, cercanos a la masonería y cercanos a enemigos de la iglesia, empezaron a infiltrar poco a poco las esferas de la iglesia para ir subiendo eventualmente, ¿sabes? Los escaños poquito a poco, ¿con qué? Con el fin de producir una religión nueva y diferente a la católica. Para ellos, los católicos reales y tradicionales y vigentes, aunque suene contradictorio, según ellos son vigentes, son aquellos que existieron y que siguieron la doctrina del Concilio Vaticano II hacia atrás, como regla general, ¿no? Entonces el tradicionalismo es todas aquellas misas, ritos, doctrinas que tienen que ver con el Concilio Vaticano II hacia atrás, el estilo antiguo de la misa, en la que es en latín, en el que las mujeres llevan velo. Como regla general, no estoy diciendo que grupos específicos lo hagan, ¿no? Entonces, afirman que hubo una infiltración masónica dentro de la Iglesia Católica y por ello, y la influencia que lograron ellos determinar y poder poseer,
hicieron el cambio de rito y el cambio doctrinal. Hay muchos puntos doctrinales que difieren, o sea, pues, literalmente es una misa diferente una a la otra, pero de los que mencionan como masónicos específicos es que el altar se cambió al centro, un poquito más parecido a lo que ocurre en un rito masónico, digamos, creo que es el de los del rito antiguo, que son los yorquinos. Es el rito escocés antiguo aceptado. El rito de York escocés antiguo es el aceptado. original, haz de Ajá, cuenta. el escocés antiguo aceptado, Ajá. digamos, la mesa ceremonial está en el centro, ¿sabes? Bueno, no está en el centro, pero está, digamos, en una parte al Ajá, norte céntrica. Bueno, está hay una... Es que no me acuerdo el nombre, güey. Pero ahí es donde está la Biblia y está el signo de los Ujú. masones. Sí, y digamos, la persona que está encabezando la ceremonia está de frente Sí, a y ahí la es, audiencia. y ahí es donde se hace el juramento, güey. Exactamente, ok, a eso vamos. Entonces, Ajá. esta teoría menciona que por eso se cambió el altar de lado, ¿sabes? O sea, para hacer un símil más parecido a los masones, en el que están de frente al pueblo. O sea, como Perdón. que hubo influencia, güey. Hubo influencia ahí. Y el otro punto que también mencionan muy fuerte y que muchos autores mencionan es que sabemos que dentro de la masonería hay saludos secretos, hay gestos de mano, ¿no? Entonces en el rito antiguo no existía la paz y ahorita se da la paz. Entonces ya cuando le das la paz a alguien es un signo de que la masonería efectivamente infiltró, ¿no? Que no es por abonar, ¿verdad? Al tema de la masonería, No, pero... pues échale lo que quieras. Pero Juan XXIII fue precisamente el papa... Anteriormente, güey, si Ujú. tú perteneces a la masonería, estabas excomulgado de la Iglesia Católica. Ujú. Y Juan XXIII dictó lo contrario. Dijeron, Y no puedes comulgar en ese momento, ujú. pero no es como que... no es excluyente. Sí, o sea, es Incluyente. como pecado, pero vives no en pecado, no exactamente. Sí, es como vivir en excomunión. adulterio. Exactamente, Digamos. exactamente. Ajá, vives en adulterio. Ahora, ¿cuál fue el papa, me recuerdan, que llamó al Concilio Vaticano II? Juan XXIII. Juan 23. Tienen razón. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosas! Solo para aclarar, yo no soy ni sedevacantista ni tradicionalista. Seguramente me apestan esos grupos ahorita, güey. Solo le estoy diciendo adentrándonos a su teoría, ¿ok? O Yo sea, me tratando divierto de... mucho estando así en medio de... la tratarlo cagada, de ¿sabes? entenderlo, Pero- güey. Así estamos aquí rascando entre todo lo que hay. Entonces, estos grupos mencionan este tipo de similitudes y de cambios doctrinales y precisamente ese tipo de hechos que ocurrieron previos al Concilio Vaticano II, ¿no? Ujú. Entonces, ocurre el Concilio Vaticano II y a partir de que se implementan estos cambios, Ujú. empieza a haber separaciones. Empieza a haber grupitos por aquí, grupitos por allá, pero pues digamos, el más visible es Lefebvre, les llaman los lefebristas, a veces como un nombre significativo, a veces como denostativo, a veces, pero oficialmente se llaman la Sociedad Sacerdotal San Pío X. Ok. Y entonces, a partir de este punto, Lefebvre, él ya estaba retirado para esa época, ya era un sacerdote muy anciano, era un arzobispo. Empezó él a detectar que antes incluso del Concilio Vaticano II ya había grupos modernistas y liberales dentro de la iglesia que estaban enseñando ciertas doctrinas que le parecían contrarias a la tradición dentro de los seminarios. Ya había pedo. Ya había pedo, ya, el cagadero ya estaba hecho Sí, y o por ahí ya se sea, estaba infiltrando. el- Todavía no era como- oficial, él decía que todavía no era oficial, pero ya había cagadero. Como la novia tóxica cuando te pasa algo, güey. Sí, de- no, o sea, que mira, eh, todavía te la voy a hacer de pedo un día, pero cámara. Te lo estoy guardando. Justo, güey, haz de güey. cuenta que ahí todavía eran novios, güey. Y ya se lo estaba haciendo de pedo. El Concilio Vaticano II fue la ruptura y la siguieron haciendo de pedo, ya oficialmente, pero antes de eso ya era como que ya traen ahí sus queveres con otras personas, ¿no? Ok, ok. Por cierto, los lefebristas ahorita nos odian por haber comparado esto con Con un el noviazgo. nabo, ok. Perfecto. Dios da, Dios quita. Entonces, Y el diablo se desquita. entonces en este punto, güey, le solicitan a Lefebvre Ujú. que abra un seminario en el que pueda enseñar la doctrina tradicional. ¿Ok? Es como, Lefebvre, por favor, ayúdanos. Y él como, bueno. Es como la típica película del gringo que lo piden para una misión, una última misión para ir a derrotar a Sí, los así. soviéticos de, hijo de puta, estoy retirado. We pero-" need Maverick. Sí. We need Stallone. Y lo Stallone. "Oh, you know, I'm retired, but fuck it, I'll do it. Así, Lefebvre, de que, bueno, mi última puta misión, güey. Va, let's do Me it. gustó que te metiste en personaje. Sí, güey, lo sentí Fue muy... un momento muy bonito, la verdad. Motherfucker, I'm in. Pues es que es la historia de Rambo, güey. Sí, güey. Entonces ya se rambifica. Sí, sabes que el vato, o sea, tiene el pedo ese de la boca y tal. Sí, por porque un parálisis, ¿no? De chavito. No, güey. Al momento de estarlo, del parto, güey, lo jalaron con estas
No sé cómo se Con llaman las pinzas. Ajá. Digo, no se llaman pinzas. Sí, pero sí, las tiene pinzas, su nombrecito, sí, güey. Sí, las pinzas de parto. Como pueden ver, aquí no somos expertos en nada y hablamos de todo. Sí, pero... Hace poquito lo vi en un libro que se llama Financial Fitness y... Yo Sí, es muy había interesante. escuchado que sí fue porque tuvo una parálisis facial de chiquito, ¿no? O Yo sea, también supe que que era de tuvo parálisis de un chiquito. momento en el que, de plano, pues así como Le dio un aire. le dio un aire y se quedó así, pero desconozco. La mamá Stallone le dijo, no salgas porque te dan un parálisis. Y no Ay, le mamá, dio no, nada, no. güey, y no le pasó nada y la mamá se lo propuso de que, así pendejo, para que aprendas. Y ya, se lo provocó. Pero bueno, independientemente de Stallone. Bueno, Fue su esa última compara- misión. Esa comparación estuvo de más. X, ocurre la chingada. Ok, va, ocurre. Entonces, a partir de ahí, empieza a haber aquí un análisis por estos grupos separatistas de la iglesia, en el que dijeron, ok, estamos de acuerdo que esto es herético y que esto no es doctrinal y que esto es una reverenda mamada. Palabras de ellos, no mías. Acá. Yo nomás Y cito textualmente... Aquí, mira, estoy leyendo. Así como dijeron ellos. A grandes rasgos dijeron eso, entonces fue como todos de que sí, ok, va, perfecto. Ajá. Entonces, aquí hay una promesa de Jesús, de Dios, en el que se menciona que la iglesia va a prevalecer va a prevalecer en perpetuidad, ¿ok? Entonces dicen, ok, ¿la iglesia va a prevalecer en perpetuidad? Sí. Entonces generan un tipo de silogismo en el que dicen, ok, si esta iglesia en este momento ya es herética y el papa no puede ser herético, el papa jamás puede ser herético. En el momento que... Ni lo ha sido. Y lo ha sido, y eso que hemos tenido papas que fueron hijos de dos hermanos que surgieron, y Sí, en la ¿no? Edad Media O hubo sea, antipapas y todo. Incluso, esta está interesante porque es una teoría que muchos no aceptan de la iglesia. Que dicen, no, es que el papa llega a ser hereje y quién sabe qué. Hay que diferenciar. El papa puede llegar a ser un vil pecador y de la fregada. Puede haber, incluso, desconozco la historia oficial, pero muy probablemente algún papa mató a alguien siendo papa. Güey, O sea- esta es su historia oficial, tiempo. Había papas que tuvieron hijos, había papas que tenían una afición particular Sí, fetiches. por ver a... A la América. No, deja tú peor. Uy. Y aquí mira, lo resalto, ¿eh? Y mira cuidado, que... mira que yo le voy a la América, Y mira que eso va a estar grave, que lo haga un papa, pero había papas que tenían una cierta afición por ver bestialidad, o sea, por ver relaciones sexuales entre personas y animales. Y a pesar de ello, a pesar de todas las posibles implicaciones que yo tuviera, jamás dictaron una sentencia contraria a la doctrina de la iglesia. Entonces, ahí sí es como, güey, ¿por qué chingados? O sea, que ha habido papas, neta, que eran, hijos de primos, güey. Hubo un papa que estuvo en el cargo 2 veces, güey. O sea, lo tuvieron que destituir cuando era chavito y en la Edad Media de nuevo lo volvieron a proponer y volvió a ganar. Y hubo antipapas. Hubo una época, está muy cagada esta época, en la que el cónclave eligió un papa en Roma. Y el mismo cónclave estuvo en contra del papa que eligieron y eligió otro papa en Aviñón, en Francia. Y dijeron, cabrón, la cagamos, güey. Hay 2 papas. Lo dijeron, bueno, pues hay que ordenar otro tercer papa para que ese sea el papa. Entonces ordenaron otro papa, güey. Entonces había 3 papas al mismo tiempo, güey. Y hay santos de la época que cada uno le juró lealtad a un papa diferente, güey. Porque tan es así, güey, que los mismos santos no sabían cuál era el papa real, güey, ¿sabes? Era, pues, ¿cuál es el papa real? Bueno, pues el que me tocó, güey, ¿sabes? Tocó en el sentido de que estaba próximo a ellos, ¿no? Digo, hablando de malos papas, ¿no? Entonces, están los 3 papas y tuvieron que renunciar los 3 papas o de ponerlos de alguna u otra manera y elegir uno nuevo. Entonces, teniendo estos ejemplos históricos, teniendo aquí la contraposición de que un papa no puede ser herético, ellos consideraron herético el Concilio Vaticano II y al mismo tiempo consideraron que iba a prevalecer la iglesia hasta el fin de los tiempos, dijeron, ok, ¿el papa es herético? Y ellos dijeron, sí, ok, entonces ya no es papa. ¿La iglesia va a prevalecer hasta el fin de los tiempos? Sí. ¿El papa a fuerzas tiene que estar en Roma? No, porque hay ejemplos históricos en los que se ha tenido que mover, sí. Ok, entonces, por ende, a nosotros nos toca la prevalecencia de la iglesia en su estado natural. Entonces, pues nos corresponde ordenar un papa nuevo. Entonces de ahí surgen grupos separatistas, que aquí es donde ya diferimos del tema de los lefebristas, de la comunidad que fundó Lefebvre y que le hizo de pedo y todo el asunto. Lefebvre ciertamente se opuso a varios papas, pero trató de hacer una reconciliación para regresar en comunión perpetua, bueno, en comunión, digamos, con Roma,
Y ese acto de tratar de regresar a la comunión con Roma hizo que los tradicionalistas más hardcore lo mandaran a la chingada. O sea, entonces, dentro del cisma hubo otro cisma. no es cisma tal cual, pero dentro Es del... que le estoy Dentro del sintiendo- extremo hubo más extremos, güey. Ajá. Es que, o sea, pobre Lefebvre, güey, ¿sabes? O sea, ¿Por qué nomás pobre? veo Es que que- le llueven vergazos, güey. Güey, es que exactamente ese es el punto, güey. O sea, digo, no es por decir, ay, pobrecito, ¿no? Lo destronaron. Ah, por ahí hay un libro, lo voy a poner aquí. Hay un libro, güey, de Lefebvre. Estaba cagado, güey. Entonces, Pero tú, ¿cómo ves a Lefebvre, güey? O sea, como alguien buen pedo, güey, como un hereje. Yo lo veo güey. como una persona... O sea, digo, me falta un chingo de información de él. No investigué así a fondo. Pero es una persona que estaba acostumbrada a cierta tradición, a cierta doctrina. Y le parecía completamente coherente. Y yo creo que una persona de edad avanzada, cuando se presenta una situación en la que de repente te cambian lo que estabas acostumbrado, pues es como un viejito ahorita explicarle que no le puede decir... Sí, más bien, es así como un No viejito le que puede- le intentas explicar cómo funciona un iPhone. Sí, que a la ajá, larga, de pues, no que lo va a dice, poder "No, entender". Te va a decir pinche chingadera, güey. Ujú. ¿Sabes? O sea, y pues me parece hasta cierto punto... Entendible. Sí, güey, o sea, si ordenas a arzobispos y a cardenales de edad muy avanzada que están acostumbrados a muchas cosas, pues evidentemente va a haber disonancia entre unos y otros, güey. O sea, pues claro, güey, o sea... Sí, sí, sí. Y muchos de ellos son viejitos tercos, güey, ¿sabes? Entonces, pues fue un viejito terco, güey. A la que a muchas personas no viejitas y no tercas les hacía mucho sentido lo que hacían. Entonces, a mí lo que me parece es correcta su aproximación al retorno a estar en comunión con Roma. Pero los otros dijeron, no, a la chingada este güey. Este güey ya se nos volteó en contra y ya, y los lefebristas ya no son parte de la tradición. O sea, incluso, eso es exactamente lo que dijiste, le llovió sobre mojado, güey. Del lado izquierdo que ellos suponen es dije como... esa palabra que no debíamos de decir. Ah, Nomás veo que le llueve. Ay, mojado. mojado está mal. Sí, perdón. Mojazos. Entonces, del lado izquierdo fue así que... ¿Sabes qué? No, y del lado derecho fue como menos. Entonces, pues está ahí difícil la Quedó sin situación. patria el pobre. Pobre cabrón. Sí me gustaría invitar a alguien que nos platique de eso. Sí Porque, quise invitar a Lefebvre. porque es cagado. Ojalá pudiera así medium. Entonces, Un día tenemos una ouija y a aquí, ver cómo la hacemos. aquí la historia es que empezaron a diferir estos grupitos, ¿no? Y hablamos de uno de ellos. La Nueva Jerusalén es un grupo que surge después del Concilio Vaticano II, en el que se consideran extremadamente tradicionalistas, están de acuerdo con todos los puntos que mencioné anteriormente, de que el Papa no puede ser hereje, esto es herejía, entonces ya no es el Papa. La Iglesia va a prevalecer, esta ya no es la Iglesia, ok, pero de todas maneras va a prevalecer. Y el punto en el que el Papa no necesariamente tiene que estar en Roma, entonces dijo el vato, pues voy a estar en Michoacán. dijo Agapito. Y luego hay otra agrupación que es la Iglesia Palmariana. Es el peor lugar para que puedan escoger un papa. Pues, güey, el vato tenía ganas de ser papa, güey, y la vio cabrón, entonces la puso acá. Hay otra iglesia en España que se llama la Iglesia Palmariana, en el que ocurrió exactamente lo mismo que ocurrió en la Nueva Jerusalén, lo hicieron en el Palmar de Troya, se llama en España, igual un grupo sectario que tiene bla, bla, bla. Ahora, esto está bien interesante, voy a poner los links en la descripción, se los voy a pasar también a ustedes para que lo vean, en el que hicieron un documental de un vato que se infiltra en la secta, y dentro de ahí graba absolutamente todo lo que ocurre, y está fregón, se llama Tamayo el vato, güey. Está cabrón el documental. Famosillo el vato, creo. Sí, es famosillo. No lo poco conozco, a poco, pero he escuchado poco a poco ya ha empezado a agarrar mucha tracción. Pero el día de hoy me interesa en particular platicar de algo cercano también a nosotros, pero que no lo ha hablado ni este güey, ni se infiltró, ni en la Nueva Jerusalén. Es un grupo nuevo. Bien, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay muchos grupos tradicionalistas que están segregados entre ellos, ¿no? O sea, cada uno asumió que le correspondía continuar con la iglesia a su modo. Entonces, cada uno empieza a enseñar sus estándares específicos y tradicionalistas. Pero hay algunos que incluso están en contra de las enseñanzas previas a Juan 23, güey, en las que decía, ¿sabes qué? El papa que estuvo antes de Juan 23 también cambió las oraciones que tenían que hacer los padres todos los días. Las hicieron más cortas. Nosotros nos vamos a ir por las oraciones completas, güey. El modernismo empezó desde él. Entonces no se ponen de acuerdo, güey, en qué punto dejaron de ser papas. Los lefebristas, a la fecha, oran por el Papa Francisco I. Güey, qué pedo. Entonces, oran por él. Pero los tradicionalistas más extremos dicen, todo el que haya orado por cualquier papa después de Juan 23, ya no son la Iglesia Católica, son una ¿Después de religión. Juan? O sea, Bueno. es que mi pregunta, ¿Juan 23 fue el que hizo lo del concilio? ¿A él sí lo reconocían como papa?
Asumo que no, ¿no? Algunos sí, algunos no. Es que es un Es pedo, que sí güey. fue, Ajá, güey. sí. La mandó a la verga, pero se fue. Es que ellos dicen que sí es papa, algunos grupos, porque fue ortodoxamente elegido papa. Porque para ser elegido papa tienes que haber sido elegido por personas que fueron legítimamente hechas cardenales y haber formado el cónclave. Entonces, a pesar de que él está mal, él fue papa hasta el punto en el que ellos consideran que fue herético. A partir de ahí ya dejó de ser papa. ¿Ok? El problema con esto es que los cardenales casi siempre son viejitos que eventualmente mueren. Pues siempre, ¿no? Bueno, es que digo casi siempre porque ha habido ejemplos, ha habido excepciones, güey. Ha habido vatos de 30 años que los ordenaron obispos, cardenales por fines políticos o fines de medición de fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, tradicionalmente es así. El colegio de cardenales es quien elige al siguiente papa. Ok. El sede vacantis es cuando ya no hay un papa en el trono de Pedro. Y eso ha ocurrido las mismas veces que ha ocurrido que ha Cambian habido de papa. papas. Porque pues siempre que cambian de papas, siempre hay un Bueno, hay una un vez sede menos. vacantis. Una vez menos. Pues tenemos una más, yo creo, porque ahora con Benedicto XVI ahí por se eso, igualó, pero ¿no? Porque digo- hubo sede vacantis y... No, hubo sede vacante, pero luego un nuevo papa, entonces papa más Mm. uno y luego sede vacante. Ándale, tienes razón, exactamente. Es que la Ahí matemática veremos no qué son lo pasó tuyo. con Aviñón, ¿no? A lo mejor ahí se... ¿quién Bueno, sabe? sí, dices que Ha hubo habido tres de- papas, así que Ha habido no- de todo, güey. desconozco. Entonces, el hecho es que siempre que termina un papa su reinado, empieza el siguiente, ese punto medio se llama sede vacantis, cuando no hay un legítimo sucesor de San Pedro y está en el inter de ordenarse uno a otro. El problema aquí es que al todos asumir que les corresponde continuar con la iglesia, es que todos les corresponde elegir un nuevo papa. La historia en particular que les quiero platicar el día de hoy es... Apenas va a iniciar el podcast. No, ya se va a terminar. Ah. Nada, no te creas. No, la historia no es tan larga. Quería Vamos a platicar de este tema ahorita. O sea, es una historia no muy larga, digamos. Ok. ¿Cómo les La explico? cara de Jorge. Es que porque no saben, Jorge ahorita va a festejar el cumpleaños de su mamá. Ah, sí. ¿Neta? Sí, sí, güey. Yo no sabía, ¿por qué no me dijiste, pendejo? Sí, dijo. Sí les dije, güey. ¿Y yo qué te En dije? el grupo. No. Y tú dijiste, va a las 8. Ay, Y yo, ok. bueno, yo sí llegué a las 8. Bueno, Sí, está bien. entonces. Digamos que hay una región en Estados Unidos que es muy propensa a Dispara en las escuelas. mamadas. Se llama México. Se llama Kansas. Ok. Entonces, en Sí. Kansas. Contratan corebacks bien. Y es donde ocurren muchos tornados, ¿no? Y Es donde que- Dorothy se fue a... Es que, güey, he visto un chingo de amigas. Yo tengo muchas amigas feministas, güey. Ujú. Que me caen muy mal, güey. Pero me entretiene mucho ¿Por en qué te caen Instagram. mal si son tus amigas? Ahí te va, güey. Llegan a ser mis amigas, güey. Y yo no tengo... De hecho, la palabra amistad me molesta un poco, güey. Yo Ok. divido la vida, güey, en gente que me cae bien, güey, y gente que no me cae bien. Nada Ok. más, ¿ok? Amistades, amigo. Ajá. Entonces hay... ¿Y la gente que no te topas? ¿Cómo? O sea, Conocidos, ¿no? Digamos. Sí, pues... ¿Cómo, güey? pues, hay gente que te cae bien y gente que te cae mal. Y los que no conoces, como. Estar en medio, güey, pues son gente... Ah, no, entonces ya lo vives entre. Bueno, entre... El caso, güey, es de que con las feministas en concreto... Me pueden caer bien esas personas, güey, pero pues su movimiento hay veces que son muy arraigadas, me caen los huevos, ¿no? Ujú. Entonces, me entretiene mucho ver como que esas vidas Alternativas. ¿no? güey, Así es muy entretenido. Güey, esto justo es una de esas, güey. Pero he visto muchísima gente en Kansas, güey. Siento que en Kansas hay como un núcleo cultural... Es que ocurrió un fenómeno en Estados Unidos que se llamó... Migración. que se llamó hay trabajo y el salario mínimo es superior. Aquí te pagamos Ok. por hora. No, hubo como varios surgimientos de movimientos espirituales, no espiritistas, sino le llaman revivals. Ujú. Entonces ocurre siempre después de una guerra mundial, güey. O sea, el primero fue después de la primera y luego el segundo y ha habido varias etapas en la vida, ¿no? Entonces aquí estamos en el punto en el que terminó la Segunda Guerra Mundial y luego, pues para los católicos terminó el Concilio Vaticano II y luego estamos en Guerra Fría, güey. Entonces era como, ahora sí el mundo ya se fue a la chingada, ¿no? A mí se me hace que sí, ya valió madre. Entonces ocurrió el fenómeno que se llama conclavismo. Que el cónclave fue lo que acabo de explicar, que es cuando los cardenales eligen. El conclavismo sugiere que los papas pueden ser elegidos por miembros de la real comunidad católica, normalmente cardenales, pero si no hay cardenales legítimos para poder ordenar a otros, pues es que pues hay que elegirlos los que estemos, ¿no? Entonces, en este punto les quiero platicar la historia de David Bowden. David Bowie. David Bowden. 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 Entonces, este hombre
nace en julio, nace en 22 de septiembre de 1959. Nace en el seno de una familia que es tradicional, como todas las familias en aquella época, era antes del Concilio Vaticano II. Ocurre el Concilio Vaticano II y en esa época la información fluía pues de maneras diferentes a las que fluye ahorita, en las que pues se entiende una cierta duda razonable en la que te habían explicado cómo hacer una cosa toda tu puta vida y después te explican cómo hacer otra. Entonces se vale ahí la resistencia, ¿no? Pues, Sí, ¿por qué? La pregunta lógica, La típica ¿no? duda que tienes de, ¿será verdad? Sí, pues yo no fui al cónclave, güey, no sé si eso sí fue verdad o no. Ajá. Entonces, en esa época la información fluía más lento, entonces hubo ciertas dudas razonables de algunos sacerdotes en aquella época. Se les consideró desobediencia, a veces no, etcétera, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años, se empezó a explicar realmente lo que era el Concilio Vaticano II y muchos de estos padres empezaron a admitir de que, ¿sabes qué? Pues sí tiene razón, güey, o sea, no es una pendejada lo que están diciendo. Ok, voy a cambiar al Novus Ordo. Recordemos que el Novus Ordo es el rito doctrinal de la misa que tenemos el día de hoy. En Ajá, tu el idioma derivado del y concilio. volteando a ver al pueblo y dándole la espalda a veces al crucifijo, a veces a lo que sea, y dando la paz y dando la comunión en la boca o en la mano, etcétera. Entonces, empieza a haber estos movimientos separatistas en los que dicen, oye, no, pero pues están mal, ¿no? Ellos están muy mal. O sea, si el mundo ya estaba mal, ellos están mal, nosotros estamos, por ende, pues si estamos bien en comparación al mundo y si estamos bien en comparación a estos modernistas, entonces estamos muy bien. Estamos bien. Estamos a todísima madre, Milik. Super duper. Estamos al cienaxo, nosotros estamos muy bien. Entonces, ¿A qué vas con todo esto? Ya hubo mucho no, entonces, espacio en blanco, güey. la familia de este sujeto, Ok. que es su papá, su mamá, se empiezan a juntar con padres que son lefebristas específicamente, ¿no? Entonces empiezan a continuar con la tradición, empezaron a ir a la misa que todas saben en latín, etcétera. Entonces continúan y esta persona, David Bowden, descubre que tiene un llamado, ¿no? De que, quiero ser sacerdote. Entonces trata de ir a un seminario, gracias, esa era la palabra que me está faltando. Trata de ir a un seminario normal y la verdad es que fue que no, aquí hay mucho modernista, ¿no? Diríamos, aquí hay muy mucho progre. joto, mucho joto, güey, aquí son progres, güey. Se cambia. Paputos esto. Paputos. ¿Qué, Barras. Les acabas de regalar un insulto nuevo para decirle al papa, güey. Ya sé, güey, qué pena. Entonces de ahí No creo que no se les haya ocurrido. de ahí el vato se mete a un seminario lefebrista. Entonces ahí es como, ¡ay, qué padre! Aquí está muy bien. Pero, de todas maneras aceptan. O sea, él de todas maneras se encabrona por el hecho de que los lefebristas tratan de hacer un acercamiento con Roma. Entonces como, ¡hey, pues qué está pasando aquí, no! Pues ya todos, ¿o qué? Entonces dice, no, esto ya es una aberración. Y parte de sus mentores dice, tiene razón. Entonces ocurre la fecha de julio 16 del año de 1990. La fatídica fecha. En Kansas deciden hacer un cónclave con los últimos líderes de la Iglesia Católica Real. Se juntan 6 personas. Se junta David Bowden, su papá, su mamá, Y su tío. No, güey. otro familiar Vamos a decir que es su y tío. 2 lefebristas. No mames. güey. Y dijeron, esto es legítimo 100%. Ok, huevo. muy bien. No hay nada que me indique que esto No hay está nada bien. que me indique que esto está rigado. Trucado de alguna Trucado. No, de ninguna manera. Ahora, aquí mismo rompen uno de los principios. Aunque las mujeres no pueden votar en el cónclave, Ah, pero... eso te iba a decir, rompieron Ahí te uno de los- va, mamá. Tú te identificas como vato, ¿no? por hoy. Sí, o sea- Después te cambias porque no puedes vivir en pecado tanto tiempo. Sí, o sea, tira paro, mamá. O sea, ya ves, somos 5, necesitamos... Por favor, jefa, ya. O sea, necesitamos poder quedar en empate para poder ver la En una de diferencia. esas, mi papá no vota por mí, güey. Entonces, pues no vaya a ser. ¿Tú Entonces, me criaste para eso? ¿Criaste perdedores o no? bueno, entonces, están ya así Pinche como... podcast ya no sé. Están en el... Güey, es que ¿a qué le tiramos, güey? Ya no sé. Luego, ¿por qué no nos sigue gente, güey? O sea, Porque platicamos historias que no todos están dispuestos a escuchar. Entonces, están en el cónclave, güey. Están en el cónclave de 6 personas en De una... 6 personas. En un sótano en Kansas porque hay tornados y luego... Hicieron un sótano. Bueno, ¿a dónde vas con esto? Lo eligen papa, güey. Resulta Ay, electo güey. papa después de una jornada de oración David intensa. Bowen. David Bowden. David Bowen. Entonces él dice, ¿sabes qué?
dijo, acepto con humildad esta cruz tan pesada que me acaba de poner Dios. Ay, yo. qué humilde. Es Y mi mis ídolo. y mi papá y mi mamá y mis amigos. Entonces lo eligen a él como nuevo líder de la iglesia, ¿no? Entonces lo eligen. Me lo Ya. imagino entrando a una iglesia católica. No, güey. ¿Que no sabes quién soy? Soy el Papa. Bueno, entonces ellos asumen que ya son lo que queda de la iglesia, güey. Todos los demás están pa'l perro, güey. Ya todos los demás son unos pendejos. Ellos son la nueva iglesia, güey. Ok. Entonces, se hace muy famoso, güey, este caso, Ujú. porque pues en Kansas, en esa particular ciudad, deciden que, pues es una historia cagada, güey, la neta. Digo, ahorita estamos hablando de él en un podcast, en esa época no hubieran hablado en un podcast, hubieran hablado en un periódico. Es como, ¡ja! ¿Cómo ven que eligieron un papa aquí en Kansas? Y todos, ¡ah, jaja, no mames, qué Oye, pendejo! ¡Ah, es, jaja! es como las mismas noticias que de repente salen aquí en Chihuahua de Sí, en el tiempo. Paloma con cresta sorprende en la Liber. O sea, Es que Sí. sí da pena, Chihuahua, Que güey. O Paloma con Tlaxcala cresta, su- Paloma con cresta persigue a Tarahumara. Y luego ya van y le entrevistan. ¿Cómo estuvo? Y luego, Corima. Así, más o menos, más o menos. las típicas noticias como cuando un vato vestido de Transformer se metió a una zapatería y acosó a las señoras. ¿Neta? Sí, salió. Era un vato que se vestía de Transformer y medía como 2 metros y medio. Pero cuando le daba mucho el sol, se metía a una zapatería, creo que se llama Salcido. Y las señoras de la zapatería lo sacaban y él no quería. Ya, eso es acoso. Esas son las. Ay, güey. Es el periodismo aquí de Chihuahua. Ese ¿verdad? sí es un verdadero. Pero te alegra el día, güey. Sí, o sea, no, la me- neta, me- es Ese sí una... es un verdadero transexual, güey. Es un verdadero trans. Eres parte del movimiento Transformer. y las mujeres que lo sacaron eran transfóbicas. Maldito transfobia, güey. Puta transfobia. Debo conseguir esa historia nuevamente. Ay, Ojalá la güey. consigas, me mamaría Pero ponerla ¿sabes aquí lo mejor como del clip, güey. ¿Sabes lo mejor del caso? Que tengo una amiga que lo acosó ese Transformer. Pero ¿cómo platica tu amiga que fue su acoso? Tranqui, o... No, pero es que algo le dijo. Y mi amiga no le hizo caso. Entonces el Transformer nomás le dijo: Narizona. Acá entre nos. Sí está narizoncita. Nada. No era el tucán de... No ¿De era- qué looks? Entonces, continuó con la historia de David Bowen, mejor conocido como el Papa Michael I. Ah, Entonces- Michael. Eligió el nombre de Michael Por Michael por Jackson. San Miguel Arcángel. Típico de Kansas. Oye, pues ya no sé, güey, a lo mejor sí. Oye, en su discurso: yo siempre he sido aficionado del rey del pop Michael Jackson. de y, San... y de Michael Jordan. Chaputipú. Sería el Michael. Así como hay un Michael en la música y hay un Michael en el deporte, habrá un Michael en la iglesia. Y al igual como hay un Michael Kors en la moda, aquí Ándale, va a güey. ser su Michael Kors de la Güey, pues ya religión. no sé ni por qué eligió Michael, güey. Ya me hiciste dudar, güey. Yo no sé ni por qué escogiste este tema, pero me está gustando mucho. Bueno, entonces decidieron escribir. Hay un libro en 2004 de tan raro que es Kansas, güey. Escribieron un libro que se llama What is the matter with Kansas? Que es ¿qué chingados con Kansas? ¿No? La ¿Qué, traducción. qué huele con pedo? Kansas? Y tiene un capítulo completo en el que dice ¿qué pedo con Kansas? Capítulo 8. Hay un papa en Kansas. Y explican su historia, güey. No mames. Entonces, a partir de que salió en el periódico en el que lo publicaron este libro, empezó a tener un poquito de seguidores, ¿no? Y por un poquito me refiero a 30 cabrones. Entonces, Güey, ahorita- hay pinches coaches de internet que tienen más seguidores que esos güey. cabrones. Pero esto era güey. antes de las redes sociales, güey. Ahorita tendría más. Bueno, de hecho, ahorita puede ser que tenga más. Sigue vivo el cabrón, güey. Entonces, Sigue siendo papá. sigue siendo papa según sus Su- estándares sí, sí. particulares. Ajá. Entonces, el vato... ¿Qué clase de papá vive con sus padres? Güey, es que es justo, güey. Entonces, el vato... No sé si han visto una serie que se llama The Office. Sí, uy, sí. Ok, bueno. En The Office se llama Michael Scott, el protagonista, güey. Ajá. ¿Coincidencia? No lo creo. Este güey se llama Michael, ¿no? No es coincidencia porque este güey fue antes del The Office. ¿Ok? Este güey fue en 1990. Entonces, empieza su inalcanzable cruzada por volver a convertir al catolicismo a la tradición y eventualmente retomar Roma. Esa es su misión. No me parece tan absurda. Sí, pues partiendo de la Tierra Santa de Kansas, pues todo puede pasar, ¿verdad? En una de esas llega un tornado y lo vuela y le pone zapatitos Así- amarillos como Así, Dorothy. así como en el Mario que te mete el tornado y Así luego de que- repente, aparece en Kansas. No, aparece en el Vaticano. Bueno, güey. A partir de aquí voy a citar exclusivamente de un documental que ocurre en 2010 que se llama Adam Fireholm
Fue alguien que decidió hacerle un documental a este cabrón, güey. Está tan rara su historia que nadie se quería perder el inicio de una secta, güey. Y aquí es donde empieza toda la popularidad que empezó a tener. Las sectas las escuchamos cuando ya existen, güey. Pero fue como, no mames, güey. Hay un loquito que va a empezar una secta. Hay que documentar el inicio de esta secta, güey. A ver qué chingados pasa, güey. Tienes ¿sabes? oro molido aquí, güey. Tienes la posibilidad de un Pulitzer, güey. Por lo menos, de que, güey, un Pulitzer sí me lo saco, güey. Güey, lo sacó Kendrick Lamar ya. Por Dios, güey. Entonces empiezan así con esta atención mediática en la que siguen a este papa por 9 meses, ¿no? ¿Cuál es la bronca con esto? Él inicia y él está completamente convencido de que él es el papa, güey. Su mamá está convencido de que él es el papa, si no, no hubiera votado por él, ni que fuera una pendeja. ¿Cómo? Y su papá también está convencido. El papá no sale del documental, güey, se me hace que en paz descanse, no sé. Entonces, logra convencer a un solo cabrón de ser su seminarista. Este seminarista, no me acuerdo cómo se llama, le vamos a poner Dwight, ¿no? Hablando de The Office, le vamos a poner Dwight. Okay. Entonces consigue a su minion, consigue a su Dwight. El vato, sus papás se preocupan un chingo por él, de que, güey, no mames, te fuiste a meter en una secta. No, papás. Me metí al seminario de la iglesia católica. No mames, güey, un chingo de seminarios, ¿por qué te metiste con ese pendejo? Porque él es el verdadero papa. ¿Y dónde vive? En Kansas. Y los papás, no. Mi hijo. No solo vive en Kansas. Mi hijo se tatuó en un viaje de intercambio. Chiste hiperlocal, Sí, no lo voy a no, explicar. este chiste... Entonces, Gracias. ¿Saben para quién va? Entonces, empieza a haber este tipo de conversación entre el Papa Michael con los demás grupos tradicionalistas que existen en Estados Unidos y todos lo mandan a chingar a su madre, güey, de que, mira, nos pueden llamar locos, pero ese güey sí está loco. ¿Quieren ver un loco? Vean al de Kansas, nosotros no estamos locos. Nosotros no reunimos un conclave de 6 cabrones, güey. Entonces, digamos que empieza a ver como... Él ve muy claro su misión, ¿no? Para esto llegamos al año 2009, en el que él dice, ¿sabes qué? Ahora sí, ya estoy listo, ya tengo 20 años de experiencia como papa. Una verga ya. Ya soy una chingonería. Ya tengo un seminarista. Muy bien. Entonces, Seminarista, no mames. lo empiezan a invitar a la Universidad de Kansas a dar clases. Pero no digamos clases de ¿por qué tú eres el papa? Si lo empiezan a dar clases a él como caso de estudio de cómo inician las sectas. Entonces, el que era el maestro titular de la clase dice, oye, pues que mis alumnos están estudiando la licenciatura, el Bachelor Degrees en estudios religiosos, y pues nunca hemos visto un cabrón que se creyera el papa, güey. Sabes que no suele pasar muy seguido, Ajá, güey. no es tan seguido, no se dan los casos, entonces hay que invitarlo a que él nos dé una plática de por qué chingados él cree que ese es el papa, güey. Entonces ocurre la reunión, güey. El vato se emociona un chingo, güey, de que, güey, ya, ahora sí ya, güey. Ya. Es mi momento. 20 años de experiencia para este. Y su Dwight le dice, güey, no mames, aquí hay que ponernos bien cabrones, güey. Para cuando lleguemos comenzamos a todos los que están en el aula maestra. Ajá. Entonces ya, de que sí, güey, tienen razón. Entonces ya de que empacan sus cosas, empacan sus campanitas, güey, hacen su presentación en PowerPoint, güey. Van en camino. Me imagino cuando le presenta el profe así, bueno, y este es el papa, y luego entra el seminarista así como que con el incienso. Amén, amén. Y luego, lentamente nomás atrás se ve así con su cetro ahí, un cetro hecho de Bueno, cartón. lo dirás de broma. No. Pero, Güey, estoy... Ay, güey. Pero llegan a la universidad. No. y se sale el seminarista con sus campanitas y empieza a anunciarlo desde antes de que... ¡Cling, cling, cling, cling! Ahí viene el cling, Papa cling, Michael, cling, Papa cling. Michael. Ahí viene el papa, ahí viene el papa. Y ya llegan a la clase, güey. Y en ese momento en el documental entrevistan ¿grabaron eso? Sí, güey, está todo grabado, güey. Entonces entrevistan al maestro y le dicen de que... Pues, ¿qué pedo contigo, güey? Dice... No, pues que yo estaba muy interesado en ver cómo inician las sectas y por eso lo invitamos. Y lo entrevistan a él y él... Estoy muy emocionado que me hayan dado la oportunidad de iniciar mi nueva religión aquí y la... Bueno, no religión, mi nuevo camino doctrinal a la reconquista de la tradición, ¿no? Entonces ya, güey. Puso panfletos y todo el profe para que la gente que quisiera viniera. Empieza la charla, pero el que le empieza es el seminarista, güey. Entonces el seminarista publica un libro que se llama Los Apóstoles de la Época Moderna, güey. Un libro que pues cualquiera podría comprar, güey, ¿sabes? O sea, dices, los apóstoles, pues vamos a ver, güey. Suena hasta padre, ¿no? Entonces, el seminarista empieza su conversación como...
soy un autor publicado, que eso no significa absolutamente nada. Tú con que publiques un libro ya eres un autor publicado, güey. Soy un autor publicado, soy lo más feliz que he estado en mi vida, porque pude conocer la Iglesia Católica real. Siguiente, por favor. Y la persona que le da siguiente a la diapositiva es el Papa Michael. Entonces el Papa está hacia atrás de que dándole siguiente a la diapositiva en lo que le toca entrar, güey. Y todos así cagados de risa, güey, ¿no? Se termina la introducción de esta presentación de PowerPoint y se para un sacerdote real del público, güey. Y se para el padre y dice, a ver, pues como soy el único padre aquí, tengo que... Cada aclaración que ustedes hagan incorrecta, voy a tener que aclararla bien, güey. Ajá. Para asegurarme que pues la gente sepa que la validez que ustedes están dando, y lo dice, que por cierto no tiene ni madres, Ajá. la tengo que corregir. Y el Papa dice, está bien, lo permito. Entonces, Disculpe su excelencia. así como que le dio permiso. Y luego el otro que, what the fuck, güey. Es como cuando una caricatura de repente hacen como un crossover, güey, y se encuentran con una persona, otra caricatura. Y pues la otra no le sigue el juego, güey. Entonces así que, bueno, está bien. Entonces se pone a decir su sarta de pendejadas, güey. Y cada 20, 35 segundos se para el padre y explica lo que en realidad quiso decir de que esto es falso. Y se sienta. Y lo, esto es mamada. Y se sienta. Esto. Y ya, güey, empiezan así el debate teológico, la chingada. Y la mayoría de las personas que estuvieron ahí es porque tenían muchas ganas de ver quién chingados era el güey que se autoproclamó papa. El güey. Papa de Kansas. El Papa de Kansas, güey. Entonces, digamos que lo confrontan y todo. Y luego los entrevistan y... ¿Cómo crees que te fue? Y lo... Chingoncísimo, güey. A toda madre. Tuve la oportunidad de debatir con un doctor de la iglesia y le gané. Y el otro padre, ¿usted es doctor de la iglesia? No, yo soy un sacerdote diocesano que pues estoy en la parroquia universitaria y pues dije, no, no puede haber un güey que venga a decir pendejadas. Entonces, los vatos empiezan así como a autocreditar un chingo de cosas y descubren una plataforma que por esa época existía, en la que fue la primera plataforma tipo Zoom, en la que te podías transmitir a ti mismo, güey. YouTube en esa época solo subías videos, Facebook solo subías fotos, Instagram solo subías fotos de comida o pseudofotógrafos. Todavía, inclusive. Es que ahora ya más bien parece una agencia de modelos. Y en esa época había una plataforma en la que tú podías transmitir en vivo. Pues el vato empieza a transmitir su misa, ¿no? Después de haber tenido esa intervención en la universidad, hace su misa y descubre que lo vieron 11 personas. Wow. Los 11 apóstoles. Güey, fue justo lo que le dijo a su Dwight. Le dijo, ¿sabes lo que eso significa? Ay, güey. Y dice, ¿qué? Que solo nos falta un cabrón para ser los 12 apóstoles. Y todos así que, güey, no Y mames. me imagino el Dwight. ¿Seré yo, maestro? Sí, seré yo. Entonces, empiezan a autorreferenciarse a ellos mismos como los posibles salvadores, güey. Se contactó con los 11. No, güey, porque en ese momento solo eran views. Ah. Pero él se dedicó O sea, como una señal, güey. a poner afuera de su casa donde podían contactarlo. Lo contacta un maestro que llega a la casa para que también diera clases en su universidad. ¿Cómo que estos pendejos pueden tener un circo en vivo y yo no? Entonces llegan a tratar de invitarlo, güey. Y le abre el papá la puerta, güey. Y aquí el testimonio es del maestro y dice, bueno, pues yo leí de él en el periódico, vi que dio charlas. Llegué a tocar la puerta y dice, el papa no recibe a nadie sin previa cita. Es muy raro que lo haga. Y dice el maestro, pues si quiere me voy y hago una cita otro día. Y dice el vato, bueno, déjeme hablar con su santidad a ver si está dispuesto a admitirlo. Y ya sube y se escucha que notoriamente improvisan un trono. Ajá. Y ya lo improvisan. Entonces escuché yo creo que una silla. Y que tratar de remendarle todo. Y bajan y le dice, el papa pudo hacer un espacio en su agenda. ¿Puede subir, por favor? Y ya sube y la mamá se pone el velo y todo como si fuera una monjita permanente y le abre la puerta y lo, adelante, su santidad lo está esperando. Ya lléguelo. Hola. Y el Papa Michael se voltea y lo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Y el padre, el maestro, oh, pues yo solo venía a ver si quería decir sus mamadas en mi clase. Vamos al grano. Yo solo quería ver si tenía ganas de venir a decir sus pendejadas a la clase. Entonces le dice Michael, muy bien, solo dime cuándo y a qué horas para poderlo poner en mi agenda. Y le dice, cuando usted pueda. Y le dice, no, usted dígame, el martes. El martes creo que estoy ocupado, pero voy a hacer un espacio en mi agenda para poder ir el martes. Entonces, el cabrón decide que
Tienes razón, debo ir el martes, a pesar de que tengo una agenda muy ocupada. El documental neta se los recomiendo, güey, porque es ¿Cómo se llama? graciosísimo. Se llama Pope Michael, el Papa Michael, güey. Es cagadísimo, güey. Entonces, El papá. digo, pasa algo muy cabrón con el autor del documental, güey. Porque lo hace tan honesto, güey, y logra ponerlos tan ilusos que hasta te dan lástima, güey. Hasta tienes ganas de que un cabrón sí se inscriba a su religión, güey, ¿sabes? O sea, dices de que, por favor, que alguien le haga caso, güey, por favor, güey, por favor. O sea, se te hace gacho cuando se burlan de él, güey, ¿sabes? De que, Sí. güey, este vato es tan inocente, güey. Pero ahí nos damos cuenta Pero el vato no se agüita, güey, cuando... No, güey, porque él sabe, según las escrituras, que se van a burlar de él, que nadie es profeta en su propia tierra, Que lo van a calumniar. que lo van a calumniar, que le van a tirar mierda. Entonces, güey, Pero es todo... bueno, o sea, qué chido que el vato tenga tanta confianza, güey. Me gusta. Déjanos aprender de él, güey. Podemos aprender siempre. Siempre puedes aprender. Siempre se algo, puede güey. aprender de un mal ejemplo, güey. Espero que esta historia no la tomes como para... Yo soy el verdadero papa, a lo mejor. No lo sé. No, pues, Oye, en una semana nos topamos a Jorge allá en esos pueblos marginales de México y de con repente un báculo, ¿no? Se va de misiones y se convierte papa de un pueblo así en Soy el- Basasiachi, güey. Soy el papa de Temosashi. Soy el papa Sería muy vergas, güey. Entonces este cabrón va a esta nueva invitación solemne que le realizan. Y en esa reunión, de nuevo, se encuentra con muchos obstáculos, según él dice. No, pues es que la gente no se quiere convencer. El punto al que logran llegar en el documental es que los papás de Dwight es de, güey, no seas cabrón, güey. O sea, neta, mira, por lo menos eres feliz, güey, pero no chingues, o sea... Conozco drogadictos que son felices, güey, ¿sabes? La felicidad no corresponde solamente al solo hecho de tener una felicidad notoria o satisfacción de tus necesidades sentimentales o espirituales, güey. La felicidad no se engloba en una sonrisa. En la felicidad. Y ese güey nunca quita O sea, la en sonrisa. resumen, no te pases de verga, güey. Le tratan de decir, güey, el vato no quiere. Y dice, y si me sigues diciendo eso, pues me voy a ver en la lamentable situación de pues, ya no venir contigo. Y eso es Oye, como... en la lamentable situación de llamar a la Inquisición. Y llega la ¿Mamá? mamá de Michael. Me quiero ser grosero, pero... No quiero ser grosero, pero vete a pero la no va horca. a venir. Entonces lo mandan a la chingada, güey. Y de esta manera, él decide regresar. Y el ver que... bueno, para esto se ve con sus papás porque la escuela en la que lo invitan a dar clase es en el mismo pueblo en el que viven los papás de este güey. Entonces el papá se avienta a la clase solito y ya regresa y dice, ¿cómo te fue con tus papás? A toda madre, mi Lick. Mi Pope. A toda madre. Fíjate que mis papás decidieron que pues prefieren verme feliz a dejar de verme. Entonces eso significa que están de acuerdo con nosotros. Excelente, pues luego los convertimos. Chingón, ¿no? Entonces... El punto, digamos, de la historia del documental y de esta mamada, güey. Es que no sé por qué lo visualizo como Willy Blanco, güey. A Dwight. ¿A Dwight? Sí, güey. Y yo siendo el papá, ¿no? Ándale, algo No, así. tú no Güey, puedes ser güey. el papa, tú no eres inocente. Según ellos. Bueno, sí, yo sí sería como más macabro, ¿no? De, güey, y luego les cobramos. No, estos güeyes... Estos güeyes no ¿Los reciben invitamos ni a un un retiro? puto peso, güey. Y los cambiamos a Entonces, Movistar. ve con muy buenos ojos el que haya regresado después de su reto, de su forja en fuego. Y dice, ¿estás listo para que te ordene sacerdote? Y todos de que, no. Todos, ¿quiénes, Entonces- güey? No mames. Bueno, Los- pues- Los papás. Toda su feligresía, güey. Ajá. Que consiste exclusivamente de su papá, de su mamá Ah, sí, cierto. y ya, güey. Y le preguntan, oye, ¿y qué pasó con los otros 3 cabrones que te eligieron? No, pues ellos decidieron alejarse de la iglesia y formar su propia secta. Y ahí sale el documental Papa 2. Y dice, y le dicen, el documentalista le dice, oye, pero eso no es antiproducente. Y luego, no, ha habido muchos casos en que cardenales eligen papas y luego, pues ya no están de acuerdo con su decisión. Pero, pues, de todas maneras sigue siendo papa legítimo el otro. Y dice, ok, ¿tú te consideras un papa legítimo? Y él, yo me considero tan legítimo como que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, pues el documentalista, güey, yo creo que solo grabó y luego... Pues, ¿qué Pues sí. chingados le digo, güey? Sí, o sea, ¿qué le dices así? Si está totalmente convencido de su estupidez. Ya no hay nada que le puedas decir, güey. ¿Estás de acuerdo? Es co-
Es que quisiera, güey, tener esa seguridad, güey. De verdad, Es que güey. es como lo que dijiste alguna vez de la señora que se siente caballo. O sea, Ah, de Karen Horse, que Sí, nos o sea, censuraron, güey. Karen sí, Horse, que por nos cierto, censuraron hijo en de puta. TikTok. ¿Te Que odio no TikTok? entendí por qué. Sí, no, porque decía que mostramos desnudos, pero... Pues, no, tal vez Ah, desnudos de caballo. probablemente. Los caballos están desnudos. Exactamente. Pero ya traía ropa. Bueno, el punto es... Pues, ¿qué le dices a alguien que ya está tan metido en su... Cucu? Pues no le puedes decir nada, nomás lo grabas. Esos videos que nos tiran en TikTok hay que subirlos a YouTube. Para de nos los lo tiren contrarios. Para que no los tiren en YouTube. De los que nos tiran. De los que nos tiran en TikTok, Ah, de los que los videos que nos tiran de TikTok. subirlos a YouTube. Ah, yo creía que las personas que nos hacen dúo tirándonos. No. No. Nah, esos güeyes a la verga. Los No les etiquetamos. damos a dar fama. Al S Magic. Hija de su puto enchiprieto, y tenía que ser moreno. Culero. Esa risa de, chingada, yo sí entro. Muchos defectos tiene, pero Oye. ese no es uno, güey. Ese hay muchas cosas que son su culpa, pero ese no es su culpa, güey. Oye, ¿Cuál, Pablo? Willy, así riéndose. Ah, caray, soy yo. Ah, Chinga, porque me duele. chinga. Bueno. Entonces, ocurre que en 2011, Todavía más. sí, ya es lo último, se los prometo. No, pero... Llega- Síguele. Está Ah, sigue con su puta historia. ¿Cuál va a ser el cabrón, güey. título, güey, de este video? El papanzas. El papa de Kansas. El pap. Bueno. O de vacantismo. 2 puntos. El papa de Kansas. El sumo pontífice de Kansas. No sé, güey, tendré que ver después de ahí. Ok. El hecho es que el cabrón, el David Bowden, o sea, fue consistente en su trabajo, güey, ¿sabes? O sea, ¿Sigue vivo? sigue vivo, güey. Sigue reinando. Sus Pero sexenios sigue todavía no siendo acaban. papa. Sigue siendo Sí. papa, güey. Los papas son hasta que renuncien o se casen. Digo, se casen. Bien herético, güey. Eso puede ser una excepción. Técnicamente no estás mal. Todas saben que los papás no se mueren. Exactamente. Oye, voy diciendo pura estupidez. Pues eso va a ser hasta que, pues ya sabes, le toque. Bueno, 2011, güey. Hay una conferencia episcopal de católicos, de sacerdotes católicos vagantes. Y hay otra que se llama la Sociedad Sacerdotal de Trino. De Trento, ¿no? Entonces hay por ahí grupillos que no es que dijeran, tú eres el papa, pero es como, mira, carnal. No sabemos si tú eres el papa. Hay que estudiar el caso. Pero estamos conscientes de que estás bien en tu lucha en contra del modernismo. Entonces es aquí en donde entra la teoría del paquetaxo. En la que, bueno, tú eres ecologista antiespecista, yo soy feminista, yo soy pro aborto y yo soy pro trans. Entonces, pues todos estamos en contra del mismo patriarcado, pero es porque es un macho violador, güey. Pues Todos entonces, estamos pendejos. Vamos tras la misma causa. Así A como todos- el meme de la manita, güey, donde converge. ajá, de que, mira, entre todos coincidimos en algo. ¿Hay un cromosoma de más o de menos? Eso se llama síndrome Down, estúpido. Híjole, no sabría decirte, no soy doctor. Entonces, están de acuerdo en el que dicen, ok, ¿cuándo te ordenaron sacerdote? Y él dice, no, pues es que no es tan fácil la respuesta, carnal. Fíjate que me Unos expulsaron pedi- de un seminario. Unos Unos pedillos. pedillos ahí. Dicen, bueno, güey, pues nosotros te ordenamos sacerdote y por ende, pues te podemos ordenar obispo. Y así tú te quieres llamar papa, pues eres papa. Entonces terminan reconociéndolo como sacerdote, como obispo, pero lo del papa está en veremos. Ok. Entonces, a la fecha No todavía cualquiera. no ha habido el nuevo cónclave, pero puede ser o que elijan a otro o que lo reafirmen. En eso estamos. Sí, la Entonces, revocación de mandato. Les Hablando de la revocación de mandato. recomiendo que vean el documental, güey. Es increíble, güey. Neta, tiene una sensibilidad impresionante. Pero lamentablemente, el Papa Michael No, güey. No, güey. no O sea, lo pasó que le nada. pase, no, güey. No, no, lamentablemente no es el único, iba a decir. Pero sí sí parecía que se iba a morir, pero no, Sí, no. güey. Sigue reinante, No, sigue es reinante, que sí güey. le desarrolla cierto cariño, güey. la Güey, neta. es Sí, que... me cariñé, es como Agapito. Sí, ándale. Agapito, güey. Ok, güey. Entonces, esta es la historia de cómo la oposición a una idea que a ti te parece contraria a tu ideología te puede llevar a un punto en el que terminan siguiéndote solamente un pendejo, tu papá, tu mamá y 3 cabrones que después deciden ya no juntarse contigo, pero esos mismos cabrones decían hacer su propia secta, güey. Es que ese es el problema, o sea, es el problema de cuando estás mal Ujú. y nadie te dice. Imagínate que el niño caguengue de la calle que dice, es mi balón, ya no juego.
se lleve su balón y se ponga a jugar solo como si estuviera infeliz. O sea, No, sí. es más, sus papás se ponen a jugar con él. No, pone a jugar solo. O sea, se pone a jugar solo y está tan convencido de que es que esto es lo correcto. Tiene que ser así. Pues se va a terminar volviendo un retraído social. Como regularmente ocurre con ese tipo de niños. Como ¿no? regularmente ocurre. Entonces, a la fecha, digo, esta historia está en evolución. Ya quiero ver la segunda parte del Pope Michael. A ver, la verdad es que los Es tan imbécil que muy probablemente Bueno, cuando lo reafirmen se va a llamar. Ahora yo no soy el Papa Michael primero, ¿eh? Soy Ahora soy el Michael Papa Michael segundo. Sí, sí, sí. ahora, el problema con esto es que al ser expuesto a internet, es que hay muchos trolls en internet, güey. No. Entonces le empezaron a decir de que, oiga, Pope Michael, estoy convencido de que usted es el verdadero papá, pero me da pena anunciarlo en público. Me gustaría juntarme con usted el martes en este Kentucky Fried Chicken. Ah, Sí, sí, sí. sí. Jala, no en Kentucky, porque estamos hablando de Estados Unidos. Sí, sí. Y el papá, jalo, ahí te veo, hijo mío. Iba solito y lo grababan porque era una broma. Ah. Güey, qué ojete es. Güey, es que... Es que ya tiene el sentimiento que yo estaba sintiendo al ver el documental, güey. O sea, ya te da lástima ese cabrón, güey, ¿sabes? De, no mames, y el vato regresa y es como, no pasa nada. Algo le el pasó güey a mí. iba pobre. vestido como con una túnica o algo, güey. Sí, güey, él tiene todos sus ornamentos papales, pero para no llamar la atención y no sufrir atentados, y al saber que ahorita tiene poco reconocimiento, se viste como un sacerdote normal, que en este caso, para él normal es antes del Concilio Vaticano II, que es tener las sacuellas y la túnica completa hasta el piso, güey, así, negra. Güey. Él va así, güey. Él así maneja, él así se mueve, él así anda con Sudbite anda vestido igual que él. Ok. Pero cuando son misas especiales dentro de su stream de Facebook, en su Twitch, sí se ponen los ornamentos correspondientes a Papa, completo, ¿no? También hace confesiones por medio online, por Skype. Pero, o sea, si hay... ¿Quién lo mantiene, güey? O sea, ¿cómo se Sus papás. Pero Respuesta también a correcta de Dwight. nuevo. Sí, güey, mantienen a los dos cabrones, güey. Porque están convencidos que eventualmente podrán conquistar de nuevo Roma y luego ya no vivir en Roma, güey. Es una apuesta a futuro, güey. Es como apostarle al Necaxa Sí, que va a ganar en el 2040 El mundial. el Güey, mundial de veo clubes. más probable El eso, mundial de güey. clubes, el mundial de clubes. Como en el güey. FIFA que pones a jugar el Necaxa contra la selección mexicana. Al Necaxa En contra la Brasil, Champions. contra Argentina, en la Champions. Ah, exactamente, güey, así es, güey. Entonces, digo, esta es una historia muy triste de un cabrón. Pero, O motivacional podría ser. Yo me pues no sé motivé un cómo lo chingo, tomen. güey. A mí me A mí me sí me puso triste. da mucha tristeza, güey. O sea, la manipulación propia que tú te puedes causar al creerte una idea, que nadie te diga que no, tienes razón en ese punto. Pero hay muchas personas que hoy en día viven en ese tipo de manipulación extrema, güey. Sí. En el que puede llegar un coach motivacional llamado Master Muñoz y los mete a una secta, güey. Que ya viste que ya empezó otra vez. Ya, Ah, ¿ya regresó? sí, Llega ya tu... se No, pues desagüita. es que es lo mismo que llega tu No. compa, te mete aras. Pues gloria a Dios, ¿no? No, el punto es ese, o sea, el ser humano siempre está dispuesto a creer en algo. Y si Sí, no sí. está creyendo en un ser superior, va a creer en sí mismo. Y la posibilidad del ser humano en su intelecto es infinita, güey. ¿Sabes? De que, güey, si yo quiero desmadrar al Papa, lo voy a desmadrar. Entonces esto ocurre, güey. Esta es la historia del Pope Michael I, su santidad. Santidad. Hablamos del conclavismo, hablamos del sedevacantismo y hablamos del Concilio Vaticano II. Me gustaría escuchar las conclusiones respecto a esta historia de cada uno de ustedes. Jorge, empiezas tú. Siento que eres el más conflictuado, güey. No sabes si es una historia bonita o una historia mala. Sí, güey. No, mira. Hay veces que, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con el protestantismo, güey, en algunos puntos, ¿no? O En muchos puntos. en muchos puntos. O con otras religiones, ¿no? Judaísmo, como se llame, güey. Pero particularmente esta historia, güey, Te llegó. de nada. O sea, este güey no vale verga, me explico. O sea, Estoy de acuerdo. hay que ser realistas, güey. Pero me llama mucho la atención, güey, como una persona, güey, hay veces que tú te pones como barreras, güey, en la vida, ¿sabes? De que, no, güey, esa chava no me va a hacer caso, güey. ¿Y cómo se superan? Pero este güey lo llevó a un pinche nivel, güey. Dios, literalmente, güey. Oh, sí. Sí, bueno, por lo menos su vicario. Y algún día, güey, que esté triste, voy a ver a este güey y estoy seguro. Si ahorita, güey, en este ratito me motivé bien cabrón, güey, a decir, güey, verga,
Te digo que lo más chido del documental termina en nota alta. O sea, de las pocas victorias que se logran mostrar el documental, termina ahí. Yo creo que el documentalista ya no sabía cómo chingados hacerlo, güey. Voy a buscarlo, güey, y lo quiero poner como fondo de pantalla, güey. Güey. Cabrón, Al Pope Michael. Para que sea tu Al razón. Papa Michael. Tu razón de Güey, despertar mira, ahí te cada va. Este cabrón, bueno, el documental dura Ajá. menos de 70 minutos, güey. Lo puedes aventar Es en... una película, güey. día. Es una Te lo peliculita. puedes aventar en 70 minutos. ¿Quién es? Al Pope Michael primero es él. Güey. Ahí está su computadora en la que transmite. No, A ver. mames, es que así me lo imaginaba, güey. Ah, yo también me lo imaginaba así. Tiene cara Güey, de... tal cual. Pero es que, güey, qué bonito se ve, güey. O sea, Güey, tiempo. Tiene una página de internet no, güey, ya, parece en la que los masacre, comentarios güey. están abiertos, güey. David Bowden. Por favor, menciónenle, Ah, amigos que llegaron hasta este punto, que Opus Magnum le manda saludos, güey. Vamos a hacer que el Pero Papa mira, Michael lo mira qué haga. bonito, güey. Es an American citizen and a conclavist, ¿eh? O sea, Pero muy respetuoso no, Wikipedia. no es parte del conclave, es conclavista. Sí, sí, sí. Pues eso. Mira, Michael First. Y el Ah, Solid Flowers se llaman sus seguidores. sí, ajá, o sea, está... Tiene dentro de- 30. Pero mira, esta es una foto ya reciente de él, güey, pobrecito. A ver. Sí, ya grande, Ya está güey. viejito, Sí, güey. ya está. Ya. Ya va a ir próximamente. le va Pero, a güey, tocar, ves devoción. Ve, así fue cuando, güey. así fue cuando lo ordenaron. Mira. Pero, güey, a ver. Es que se parece a Willy Blanco. Sí Güey, se es parece a idéntico, Willy cabrón. Blanco. Es su clon, güey. No mames, Hay güey. que editar esa foto. Sí la vas a poner. Sí Amigos, se parece. los que nos cabrón. escuchan en Spotify, pásense a YouTube. Se parece un chorro. Y ese es el documental, Es que güey. ya me lo imagino. Oh, Mike. Mira, Pop Michael, güey. Le pones la foto aquí. Ya la estoy poniendo, güey. Ya la No, estoy no, y poniendo, luego pon la güey. foto de Willy Wonka conseguida. Güey, entonces neta es... Es una Mira, gran historia, vi güey. esta, güey. Es de esta historia. También se parece, güey. La están viendo ustedes en pantalla. Bueno, René, ¿tú qué nos puedes platicar, güey, del Pop Michael, güey? ¿Tú qué crees? por eso. ¿También te motivaste? No, ¿No? no, yo no me motivé nada. Dije, o sea, la neta se me hizo muy triste que alguien se convenza tanto de sus mentiras. Ajá. Pero, más que nada, que podría dejar yo de conclusión, esto va para las personas que sean creyentes, Ajá. No mames. duden, duden de su fe. O sea, la neta, Esa no. no, sí, dudar de tu fe, cuestionarte por qué crees lo que crees y reafirmarlo. O sea, si realmente tu fe es buena, pues vas a poder reafirmarte esas dudas que tienes y vas a buscar la manera en que, pues realmente, pues tenga razón de ser. No creer solo por creer. O sea, hay muchas cosas dentro de las religiones que, pues hay cosas que no puedes explicar, así como no puedes probar la inexistencia de Dios, tampoco puedes probar la existencia, pero hay mucho más en la teología que puedes abarcar. Sí, es lo que dice el padre Forteano. O sea, dice, es imposible llegar a conocer a Dios, pero ese poquito que sabemos son bibliotecas enteras. Sí, de hecho sí. Y aquellos que sean ateos que nos estén viendo, platiquen con gente que sepa realmente de la religión o de cualquier creencia. Son gente que realmente ellos creen en algo. No, y nosotros aquí hablamos de un chingo de gente, güey. O sea, Sí. de gente confiable, por así decirlo. No, sí, pero güey. por ejemplo, Padre Forte hay es muchos uno. ateos que cuando llegan a hablar con alguien religioso se cierran luego. Sí, güey. Yo me refiero a que ir a hablar con alguien que sea religioso, que realmente viva una fe y que te la explique. Y el escucharla de forma receptiva es muy interesante ver la cosmovisión de una persona. Es pero- como nosotros con las feministas que tenemos en Insta o así, güey. O sea, No entiendo. sí, güey. O sea, de alguna manera el ver una perspectiva contraria a la tuya, güey, con una persona que sabe, ok. güey, es como una granjita de hormigas, güey, ¿sabes? Sí, Y bueno, yo les recomendaría el podcast de Ateísmo Católico, güey, no es promoción, pero está muy vergas. Ah, sí, se merecen la promoción, la neta está perro. sí, entonces, güey. te digo, yo me quedaría con eso. Me da lástima el pobre Michael. Te da lástima, güey. Sí, neta. Es que yo también sentí lástima, güey. ¿Quién les da más lástima, él O el o Dwight. Dwight? ¿O quién? Dwight. A mí Alias me da Willy más Blanco. lástima, Michael. Michael. Porque Dwight es como que es bien noble. Es el que lo sigue, güey. Sí, es. Pero o sea, es como en Star Wars, hay una parte en la que Obi-Wan dice que ¿quién es más tonto? ¿El tonto o el tonto que sigue al tonto, güey? El tonto. Se me hace que es más Nunca viste tonto. Star Wars, entonces... La pues, 4, bueno, por cuando favor, lo veas vas a ver el quote. No lo va a ver. Ve la 4 nada más. ¿La Nomás- 4? Nomás necesito que veas una, la ¿Por qué, 4. güey? Porque es la original. Si no te Es la gusta, primerita. la primerita. Ajá. Si no te gusta esa, puedes mandar a la chingada todo. No pasa nada.
Pero ahí es la pregunta real, güey. ¿Quién es más tonto, el tonto o el tonto que sigue al tonto, güey? A mí me parece que es más tonto el primero porque se cree la mentira y el otro güey solo le cree un mentiroso. Y todos en algún momento le hemos creído un mentiroso, güey. O todos en algún momento hemos estado engatusados por alguien que pues, es estúpido. Pero el verdadero estúpido, verdadero mentiroso es aquel que se cree sus propias mentiras y termina desasociándose de la realidad, güey. Pero ¿quién les da, o sea, a ti, o sea, preferirías ser Michael o Dwight? Yo preferiría ser Dwight, ese güey se ve bien contento, güey. El Michael siempre anda preocupado. Sí, yo también prefería ser Dwight. Sí, sí. Sí, güey, el vato que ciegamente Es más como confía en ser una borrego. persona. Ajá. Y además la responsabilidad de tener que retransformar toda la iglesia está cabrona, güey. Y aparte que tus papás sí te quieran, te pedo, güey. Sí, güey. Bueno, la duda de qué vivían, viven de la pensión de los dos viejitos, güey. Ah. Sí, Bueno, pero las entonces- pensiones de Estados Unidos están muy bien. Bueno, es, No, una, no, es, sí, es güey. una gran pensión para Pero es que- estándares Pero vivirían latinoamericanos. también en castidad y todo el pedo. Espero. Sí tienen un voto de castidad y de abstinencia perpetua los dos. Los papás, no sé, güey. Pues no, No, los no se papás no, menciona. porque están casados. Es que el papá no sé ni siquiera si sigue vivo, güey. Mm. La mamá y en paz descanse también. Falleció en el inter en que se terminó el documental y que lo Ah, verdaderamente qué ordenaron ojete, sacerdote güey. ahorita. Ay. Oye, es que... Qué triste. Es que da lástima, te digo. Imagínate, él se levanta y dice, soy papa. Se vestirá, se No, pero peinará ni como siquiera él papa. dijo, soy papa. Lo ordenaron papa, güey. Bueno. O sea, él fue víctima de otra mentira, güey, ¿sabes? O sea, Bueno. Se le nombró papa y él se comió la mentira de personas que ya murieron, otros que lo dejaron varado. Qué culos, güey. O sea, Entonces, Imagínate que llega un vagabundo y te dice, tú vas a salvar a América. si algún sedevacantista logró terminar el podcast antes de decir estos pendejos heréticos, no es nada personal en contra de ustedes, solamente que pues es cagado, güey. O sea, es chistoso ver lo que hay. Y así como, o sea, como personalmente hablé de este tema y he hablado de otras religiones y he hablado de conspiraciones, pues también voy a hablar de papas, de papas pedófilos, y decir. Sí, ¿Que también? Sí hubo algunos. Pero de la pedofilia en la iglesia también voy a hablar, pero voy a terminar la investigación mientras se chingan y esto fue lo que hubo para el podcast del día de hoy. Bueno, me gustó. Es una historia, es un cuento. es Es una narrativa, es para que la vayan escuchando completo y le pongan pausa y no digan, a otro día lo termino, es como, ¿qué pasó con que Michael? tenemos, o sea, múltiples visiones, güey. Yo antes salió muy motivado. No esperaba esto, güey. No esperaba nada, güey, porque, pues, o sea, no La mames. mente es el límite, güey. Por lo menos una historia chistosa y un nuevo papa descubriste, güey. Sí, güey, me dio gusto. Ahora, lo que iba a decir es que lo malo es que no es el único güey que se siente papa, güey. Ahorita hay reinantes, según ellos, varios papas, güey. Entre ellos Francisco I. Está el Papa Michael. Están el que está en la Nueva Jerusalén. A ver, Francisco primero, nada más. Si hablas del Papa Francisco. Sí, O ajá. sea, es el oficial. Es el Hay que oficial, hacer digamos, el trending. Y pues ya para, De- lo que están diciendo están Papa Jones, están... El Papa Jones. Está Está Big Francisco Papa I. también, la Big canción Papa. de Está Antonio Papa Roach. Está... Ah, yo iba a decir Papa Roach, güey. Me ganaste el chiste. Ya no tengo ningún otro papa. Bueno, esto fue Opus Magnum. El Papa americano. Tun, tun, tun. Ya cierra el podcast, por favor. Ya, vámonos a la verga. Ahora está más No te alto, creas, güey, yo sí lo voy a por favor. terminar, no como tú la semana pasada que no lo terminaste. Qué maricas, Entonces, bueno, mi nombre es Willy Martínez, a la izquierda me acompañó, Yo soy René Piñón. a la derecha. Mi nombre es Jorge Bustamante. Nosotros somos Opus Magnum, el podcast en donde nos burlamos de otra religión. Adiós. Güey, qué Específicamente. pedo, güey. Güey, no estoy tan gordo, güey. Traes un lente que es el 50. No, pero ese de allá. Ah, ese de allá sí. Oye, güey, ¿qué pedo aquí, Willy? Digo, yo me conozco, güey, Es pero la- no es la mames. sombra, debe ser la sombra, no sé. güey. Chinga, madre. Oye, te pongas. Ok. Continuamos, perdón. Sí, como que tú y yo nos vemos más anchos, ¿no? Así de los lados. Güey, pero qué pedo. En mi perra ya me he visto así, güey. Perdón, un pequeño. Sigan viendo el podcast, no se distraigan, pero yo estoy así, güey. Nada más quiero aclarar. Es que es la primera vez que estás viendo el monitor al mismo tiempo que grabamos, ¿sabes? Bueno, es de las primeras veces Sí. que lo ves, güey. Ajá. Está bien, Jorge, no te preocupes, vamos a hacer el Te gimnasio. amamos así, Sí, güey. güey. No, Ya yo ven, estoy corriendo las ¿Cómo voy a mañanas, ser gordofóbico si aquí tengo dos amigos? güey. Tengo dos putas vacas aquí enseguida, mira. Aquí tengo a mi ganado reunido.